Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 47. Casa y liberación. Ubicación: Isla Ember. Natsumi yacía sentadillas en el patio de la casa. Sus músculos le pedían a gritos que parara, pero su cerebro le decía que siguiera. Los ignoró a ambos, concentrándose solo en la cuenta. 35, 36, 37, 38, 39, 40, exhaló. Zuko la observaba desde el mural, de pie cómodamente en el centro. Está bien, dijo, ya basta. Se detuvo y cayó de rodillas. Respiraba con dificultad mientras intentaba regresar. Por favor, dime que ese fue el final, le dijo. Sonrió divertido al verlo. Desde que tenía el Agni Kai, la habían estado entrenando con los fundamentos del fuego control. Aunque podía arrasar con ellos si quería, él no la dejaba. Quería asegurarse de que supiera qué le aportaría cada paso. Además, también la ayudaba a mantener una cabeza de tamaño normal. No te preocupes, le dijo. Ya casi lo logras. Quiero que esto pare. Arqueó una ceja. ¿Te vas a rendir? ¿Puedo? Tú eres quien quería ser entrenado. Esa era la verdad y, por desgracia, ella lo sabía. También sabía en qué se estaba metiendo porque Zuko le había dicho lo que la obligaría a hacer. Si se rendía ahora, sabía que la miraría con decepción. Está bien, lo entiendo, dijo. Seguiré adelante. Bien. Se irguió por completo, resistiendo el impulso de hacer una mueca. Sentía un dolor en la pierna que le daban ganas de rascarse. No era por el ejercicio, sino que la había acompañado desde que despertó. Le había preguntado a Zuko y él le había dicho que eran dolores intensos. Fueran lo que fuesen, no le gustaban. Cuando por fin terminó el ejercicio, se desplomó en el suelo. Unas fuertes ganas de jadear como un perro con ganas de agua la invadieron. No se dejó consumir. Se incorporó hasta sentarse. Eso hizo que sus brazos doloridos gemieran un poco más. Le dolía prácticamente todo el cuerpo. Quiso fulminar con la mirada a su tío abuelo, pero sabía que sería inútil. Algo se movió por el rabillo del ojo. Levantó la mano y lo atrapó. Era una toalla. Límpiate el sudor, le dijo Zuko. Lo hiciste bien. Me siento agotada, respondió ella. La toalla se movió alrededor de su cabeza, secándose todo el sudor que había acumulado. Lo querías. Lo sé. No me quejaba. Con todo el sudor desaparecido, volvió a mirarlo. ¿Cuándo aprenderé los siguientes pasos? La miró. Ella ya le había hecho esa pregunta antes. Cuando yo diga que estás lista, le respondió. Me siento preparado. Por supuesto que te sientes preparado. Eres el estudiante y el estudiante siempre se cree el maestro. Le dolía que él pensara eso. Sabía que aún estaba aprendiendo. No era la maestra. No te pido que aprendas los pasos finales, tío, protestó, con el orgullo herido impulsándola a ponerse de pie. Solo creo que estoy lista para el siguiente. La miró con aire crítico. ¿Y por qué? Preguntó. Y no me digas que es porque crees que estás lista. Esa había sido su primera vez, pero como él la había mencionado, tendría que pensar en otra cosa. Gracias a Kami, tenía algo más. Me sé estos pasos a la perfección, respondió. Podría hacerlos si me despertaras en mitad de la noche y me vendaras los ojos. ¿Es eso un desafío? Su boca se quedó en silencio al ver la mirada desafiante de él. Si decía que sí, podría aceptarla y hacerlo. Pero aún así, sabía que podía. ¿Cuántas veces le hacía repetir las series básicas una y otra vez? Las había hecho tantas veces que ya empezaba a hacerlo antes de que él se lo dijera. Podía. Sabía que podía. Si hacía falta un reto para demostrárselo, que así fuera. Sí, lo es, le dijo. Bueno, tendremos que volver a eso, dijo, dejando de lado su mirada desafiante. Un segundo era su maestro, retándola a intentar ir más allá de lo que él creía que podía hacer. Al siguiente, volvía a ser su tío bondadoso y amante del té. Era casi extraño lo rápido que podía hacerlo. Por ahora, preocupémonos por el desayuno. Su estómago asintió de corazón. Se puso de pie de un salto y juntas fueron a la cocina. El teléfono empezó a sonar al sentarse a la mesa, lo que hizo que Zuko se levantara y se acercara. Ella no le prestó atención, prefiriendo saciar su hambre. La comida siempre sabía mejor después de un buen entrenamiento, sobre todo cuando le ayudaba a aliviar los dolores corporales. Dio un mordisco al pan y saboreó su sabor mantecoso, pero también ligeramente picante. Estaba delicioso. Oyó que volvían a colgar el teléfono y miró a su tío. La expresión de su rostro la dejó paralizada.
No era el tío Zuko en ese momento. La seriedad de su rostro indicaban que era Zuko, el antiguo señor del fuego. Eso solo podía significar que algo había pasado. Tío, ¿qué pasa? Le preguntó. ¿Es Gigi? La miró. No, no es tu abuelo, dijo. Pero algo malo ha pasado. Había algo más en su voz, además de la seriedad. Casi parecía preocupado. Le hizo preguntarse qué le preocupaba. Ubicación. Isla del Templo del Aire. Todo lo que pudieron decir mientras veían cómo la aeronave descendía a la isla y se amarraba fue guau. Ese mismo día, Asami les había asegurado que podría encontrarles una manera de llegar a Ba Sing Se en busca de nuevos maestros aire. Korra pensó que podría conseguirles pasajes en un barco o algo así, nada como esto. La aeronave era tan grande que cuando la parte delantera descendió en el último escalón con la rampa extendida, no pudo ver el resto de la escalera. Cuando por fin se asentó, la parte delantera se abrió y Asami estaba allí de pie. Alguien encargó una aeronave de Industrias Futuro completamente equipada. Les gritó. Korra le sonrió mientras bajaba por la rampa. Es perfecto. Gracias, Asami. Pensé que si íbamos a Ba Sing Se a buscar maestros aire, debíamos hacerlo con estilo, les dijo a todos, mirando la nave. Puede que no la hubiera construido ella misma, pero aún así se enorgullecía de ella. Estaba hecha de un metal lo suficientemente resistente como para mantener la estructura unida, pero lo suficientemente ligero como para volar por los aires. Las ventanas de la parte delantera y el puente tenían vidrio tintado verde, mientras que varias hélices proporcionaban la sustentación necesaria. Naruto salió de la aeronave y bajó por la rampa. Es un poco exagerado para mi gusto, les dijo a todos al descender. Pero probablemente sea porque nunca he sido de los que vuelan en primera clase. Miró a Bumi y su expresión se tornó sombría por un instante. Su compañero Paragon le había contado lo sucedido. Era una preocupación, y le prometió a Bumi que lo ayudaría con ella, tras prometerle también que no lo mataría por revelarlo. Meelo e Ikki no pudieron contener más la emoción ante la aeronave. Sí, aeronave. Gritó Meelo mientras corría hacia la rampa. Su lemur, Poki, lo seguía. Ikki lo rebasó rápidamente y fue la primera en subir la rampa. Quiero ver. Exclamó, doblando un patinete de aire para poder verlo todo más rápido. Vamos, Poki, le dijo al lemur. Una vez que Poki estuvo encima de su cabeza, también dobló una moto de aire y fue tras ella. Kia sonrió al ver a sus sobrinos desaparecer. Los dos estaban tan revoltosos como ella y Bumi. Mientras no estén, Pema y yo nos encargaremos de todo, les dijo al resto del grupo. Tomó a Rohan de los brazos de Pema y lo levantó en el aire. ¿Quién tiene ganas de pasar un rato con su tía Kia? Le susurró mientras lo hacía rebotar. La respuesta de Rohan fue vomitarle encima. Él sonrió y le devolvió el arrullo mientras ella miraba el vómito con asco. Pema les sonrió a ambos. «Ay, le gustas», le dijo a su cuñada. Kia no dijo nada. Apoyó a Rohan en su hombro y se limpió el vómito con un poco de agua. Korra observó la escena con una leve sonrisa. Era entrañable ver a la familia de Tenzin así. Oyó pasos subiendo las escaleras. Casi no los oía por las hélices, pero se oía un leve roce. Miró alrededor de la rampa y vio a Mako subiendo. Vestía su ropa habitual con un estuche de pergaminos colgado a la espalda. A pesar de todo lo ocurrido, su sonrisa se ensanchó al verlo. Mako, me alegro mucho de que estés aquí, dijo, acercándose a él. Por supuesto, Korra, dijo con su tono amable, quitándose la maleta de la espalda. Entonces, los recuerdos de sus dos rupturas volvieron a aflorar y se sintió incómodo. Intentó ser más formal y dijo, Avatar. Avatar Korra. No funcionó, así que optó por informar a un superior. Se irguió y dijo, en cuanto recibí tu mensaje, procedí a contactar con varios lugares del Reino Tierra, tal como me ordenaste, el Avatar. Cierto, dijo con el mayor sarcasmo y humor. El Avatar te agradece tu leal servicio. Él no respondió, así que ella optó por ser un poco más seria. ¿Encontraste más pistas? Hay informes de que maestros aire están apareciendo por todo el Reino Tierra. Marqué las aldeas en este mapa. Le tendió la caja. Pueden llevársela. Ella se lo quitó y lo miró un momento. Era genial lo que había hecho, pero no era eso lo que ella esperaba. De hecho, esperaba que pudieras venir también. ¿En serio? Preguntó. Su mirada se desvió hacia un lado y la mantuvo allí, incapaz de mirarla a los ojos. Probablemente sea mejor que no participe en esta ocasión. Sé que las cosas han estado raras entre nosotros desde que rompimos, pero eres parte del equipo Avatar y no podemos hacer esto sin ti.
Se acercó a él, sus cuerpos casi se rozaron, pero él retrocedió. Lo siento, no puedo. Se alejó de ella y bajó las escaleras. Lo vio irse con algo de tristeza. Probablemente sería más triste si siguieran juntos. No, sabía que no. Esto dolía más. ¿Se está portando como un idiota?, preguntó Naruto mientras se acercaba a ella. Ella se estremeció un poco al oír su voz y él se movió en silencio. ¿Podrías avisarle a alguien antes de hacer eso?, preguntó. La miró con expresión perpleja. ¿Cómo qué? Eso. Ella lo señaló. Eso de caminar en silencio para no verte. La perplejidad desapareció y fue reemplazada por diversión. Si te dijera qué está pasando, ¿qué sentido tendría hacerlo? Tienes que aprender a escuchar con atención. Eso le pareció el comienzo de una lección. ¿Aprenderé eso de aire control?, preguntó. No sabía cómo le enseñaría algo así, pero hacía tiempo que había aprendido a no dar suposiciones sobre los paragones. Él puso los ojos en blanco. ¿Qué? No importa, dijo. Si ella creía que era algo que se podía hacer con control, le quedaba mucho camino por recorrer. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Acaso el chico está siendo estúpido? Miró los escalones aunque Mako hacía rato que había desaparecido de la vista. No diría que es estúpido, le dijo. Es más bien terquedad. Puede que fuera un maestro fuego, pero Korra sabía que Mako podía ser tan terco como un maestro tierra. Se negó a venir con nosotros. Vaya. Eso se arregla fácilmente. Haré que venga con nosotros. Empezó a subir las escaleras antes de que ella pudiera protestar. Bolin había visto a su hermano alejarse y estaba lo suficientemente cerca como para oír al avatar y al paragón hablando. Corrió rápidamente hacia Korra y preguntó. Disculpe, señor Naruto. ¿Cómo planea hacer que Mako venga con nosotros? Sencillo. Levantó su Zanpakuté. Lo alcanzaré por detrás, lo dejaré inconsciente con esto y lo arrastraré escaleras arriba. Lo dijo como si fuera lo más sencillo del mundo. Bolin tembló de miedo por su hermano. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si voy a hablar con él primero? Quizás pueda convencerlo. Dijo todo esto a un ritmo vertiginoso antes de bajar las escaleras a toda velocidad. Naruto lo vio bajar corriendo las escaleras antes de volver a subir con una sonrisa burlona. Demasiado fácil, declaró. Korra lo miró al pasar. Se preguntó si realmente le habría dado un golpe en la cabeza a Mako con su espada o si se estaba asegurando de que Bolin fuera a hablar con él. En cualquier caso, no habría apostado nada. Te extrañaré, cariño, le dijo Pema a Tenshin, inclinándose para darle un último beso en la mejilla. Él le sonrió con cariño. Yo también te extrañaré. En cuanto encontremos a los maestros aire, te avisaré. Podrás reunirte con nosotros en el Templo Aire del Norte entonces. Oigan, gritó Ikki desde la aeronave. Los adultos alzaron la vista y la vieron bajar por la rampa con Meelo justo detrás. Se detuvieron frente a sus padres y ella preguntó, ¿cómo es que Hinora puede ir con ustedes y nosotros no? Es injusto. ¿Sí? Asintió Meelo, señalándola. Lo que dijo esta chica. No es justo. Hinora apareció en lo alto de la rampa junto a Bumi, con aspecto algo avergonzado. Debió haberles contado lo que estaba pasando cuando ella y su tío se los encontraron en la aeronave. Sus padres y Kia se miraron un momento. A decir verdad, Hinora los acompañaría porque era la mayor y ya no era una niña. Pero no podían decir eso de Ikki o Meelo. Les haría armar un berrinche, y aunque eso demostrara su punto, no lo dejarían pasar hasta que les permitieran ir. Por suerte, Kia supo aprovechar la situación. Porque si aparecen maestros aire, necesitarán que ustedes dos los guíen, les dijo a los niños. Es un trabajo muy importante. Ikki no lo había pensado así. ¿En serio?, preguntó. Yo, una profesora. La idea le pareció buena y cuanto más lo pensaba, más le gustaba. Le gustó tanto que empezó a bailar en círculo, gritando sí. Esos gusanos se inclinarán ante mí, proclamó Meelo. Se veía a sí mismo, de pie junto a los nuevos maestros aire, que se arrodillaban ante su señor y comandante. Él los guiaría hacia una gloriosa conquista. Tenshin le sonrió a su hijo. Casi podía oír los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. No les des más importancia, hijo, dijo con buen humor. Mako había llegado al muelle y se dirigía a su bote cuando escuchó a Bolin decir, Mako, espera un segundo, desde atrás. Miró hacia atrás y vio a su hermano bajando las escaleras a paso rápido. Korra ya lo pidió, hermano, dijo antes de que Bolin pudiera abrir la boca. No puedo irme de Ciudad República. Tengo una vida aquí y un trabajo. ¿Una vida?
repitió Bolin, sin creerse ni una palabra. Duermes debajo de tu escritorio. ¿Y qué trabajo es más importante que ayudar al avatar a reconstruir una civilización entera? Apartó la mirada, de vuelta a la ciudad. No es solo eso. Siento que me he estado distanciando de todos. Probablemente eso explicaría por qué se sentía tan incómodo con Korra y Asami. Iban por caminos separados, y él también. Bueno, regresa, te necesitamos. Vamos, Mako, vamos a Ba Sing Se, donde creció papá. ¿Qué tal si conozco a nuestra abuela por primera vez y me pregunta, ¿dónde está tu querido hermano? Puso voz de anciana, y tengo que decirle, lo siento, abuela, tenía unos papeles policiales muy importantes que presentar, y ella empieza a llorar con esas lágrimas de abuela, y dice, Mako. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo más, no puedo, gritó mientras agarraba el hombro de su hermano, y luego muere, terminó, volviendo a la normalidad. Mako apartó a su hermano. Está bien, voy contigo. Casi había olvidado lo irritante que puede llegar a ser Bolin. Creo que tengo que llamar a Beifong. No va a estar contenta. Se sorprendería si saliera de aquello con la piel intacta. Tras despedirse, el grupo de viajeros abordó la aeronave y esta despegó. Se despidieron con la mano desde las ventanas hasta que apartaron la vista de la isla. Korra y Tenzin habían dejado a Naga y Oji en la cubierta para que disfrutaran de la brisa en sus rostros. Todos estaban sentados en la sala de reuniones, justo debajo de la cabina. Korra se acomodó en el asiento de cuero. Era tan suave y liso. Asami tenía razón, pensó. Es mejor viajar con estilo. Pero por mucho que quisiera disfrutar de la comodidad del asiento, se inclinó hacia adelante para mirar el mapa que Mako había dejado sobre la mesa. Era un mapa de los países del control. Había una hilera de pequeñas X rojas que cruzaban la frontera entre el Reino Tierra y la República Unida. Hasta ahora, estos son los pueblos donde hemos recibido informes sobre Maestros Aire, les dijo a todos. Parece que podemos visitar la mayoría antes de llegar a Ba Sing Se. Korra sintió una oleada de emoción al ver todas esas pequeñas marcas. Vamos a rescatar a la Nación del Aire del borde de la extinción después de casi 200 años, declaró. Y todo es gracias a ti, Korra, le dijo Tenzin. Esas palabras la hicieron sonreír. Naruto no se sentó en una silla alrededor de la mesa, sino en uno de los sofás que los rodeaban. Podría haber hecho un comentario sarcástico sobre cómo todo esto se debía a la idiotez de Korra. Pero ese momento ya había pasado y ella sabía las consecuencias la próxima vez que decidiera hacer algo así. Entonces, ¿cuánto falta para llegar al primer pueblo? Preguntó. Asami calculó rápidamente mentalmente. A la velocidad a la que está previsto que vuele la aeronave, mañana al final del día, respondió. De acuerdo, se levantó del sofá y se dirigió a la salida. Nos dará tiempo para entrenar. Vamos, Asami, a la terraza. Se levantó de la silla y lo siguió. Mientras tanto, Korra, quítale el aire control a Bumi. El avatar se quedó paralizado ante sus palabras. Miró a Bumi. Él parecía firme y asintió. Tenzin estaba tan sorprendido como ella. Parecía querer decir algo, pero ella le preguntó a Naruto. ¿Te lo dijo? Claro que sí, respondió sin mirar atrás. ¿De verdad creías que me ocultaría algo así? Sabía que no lo habría hecho. ¿Por qué lo haría? Ambos eran paragones. ¿De qué serviría confiar el uno en el otro si no podían contarse estas cosas? La idea de quitarle a alguien su recién adquirido aire control aún la inquietaba. ¿Podemos hablar de esto? Le preguntó. Si quieres, dijo, sin dejar de alejarse. Pero le vas a quitar el control. Es algo que él quiere, ¿recuerdas? Asami no dijo nada mientras seguía a su sensei. Eso esperó hasta que estuvieron en el ascensor. ¿Te das cuenta de que me estás pidiendo que haga lo mismo que Amon? Le preguntó. El ascensor subió, tirando de su centro de gravedad. No, no lo soy, le dijo. A mí me parece que es así. Hay una diferencia entre lo que yo quiero que haga y lo que hizo Amon. Él les quitó el control a personas cuyas vidas prácticamente dependían de él, y lo hizo sin pedírselo. Bumi ya ha construido una vida sin control. Ha aprendido a vivir sin él. No puede tenerlo, no puede. La miró. Es el parangón de los nómadas del aire. No puede ser un maestro. Es una regla tan dura como el acero. No se dobla ni se rompe. Bueno, ¿y si no le quitan el aire control? ¿Lo matan? Sí. La forma en que lo dijo, tan casual y directa, la hizo estremecer en silencio. A veces olvidaba que su sensei podía, y se convertiría, en un asesino. Era necesario cambiar de tema, rápidamente. ¿Por qué vienes a Ba Sing Se, sensei? No se trata de los maestros aire.
Eso se lo habrías dejado a Bumi. La miró de nuevo, esta vez con aprobación. Estás aprendiendo. Se sintió un poco orgullosa ante esas palabras, pero no dejó que la desviaran de lo que intentaba hacer. ¿Y entonces por qué vas a Ba Sing Se? Por la segunda razón, Bumi va a Ba Sing Se, respondió con voz sombría y seria. Vamos a buscar a GNG. No se ha presentado y estoy preocupado. No sabía qué decir. Solo había conocido al Paragón de la Tierra una vez, hacía medio año. Todo lo que supo de él fue a través de Naruto, Bumi y Kia. ¿No dijiste que siempre está ocupado? Preguntó. Puede que esté ocupado, pero GNG nunca se pierde su partido de Paisho contra Bumi. Me pareció muy extraño. ¿Esa es la única razón? Le preguntó. Podrías confiar en sus coincidencias telefónicas. Y GNG no ha llamado en 3 meses. Algo pasa y quiero averiguar qué es. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron a una pequeña cabina. Al otro lado había una puerta que daba a la terraza. Después de ti, le dijo. Ubicación, Konoha. El equipo 7 observó a sus compañeros Genin a punto de cruzar la puerta de la aldea. Se dirigirían a la estación de tren y tomarían un taxi hacia el país del agua. El aire sobre ellos era, como mínimo, emocionante. Los 3 vieron que sus compañeros estaban tan entusiasmados por ir a los exámenes Chunin que quizás sintieron un poco de celos. Pero sabían que no estaban preparados para lo que podría suceder, así que los celos simplemente los superaron. No puedo creer que se hayan dado por vencidos. Les dijo Tsume, rascándole distraídamente la cabeza a Oimaru. El cachorro estaba acurrucado en su chaqueta y parecía que ella tampoco lo podía creer. Tsume se encogió de hombros. No había nada que decir sobre la situación. No creíamos estar preparados, le dijo. Qué lástima, dijo Hiro mientras se acercaba a ellos, porque estamos totalmente preparados. ¿Verdad, Tsume? Claro que sí, respondió ella, chocando su puño. Estamos listos. Arashi intercambió una mirada con sus compañeros. ¿Deberíamos destruir sus fantasías? Les preguntó en silencio. ¿Serviría de algo? Preguntó Tsume. Podría ayudar. Ya se van, añadió Hiro. ¿Qué sentido tendría? Tiene razón, asintió ella. Todavía podríamos intentarlo, argumentó Arashi. No, no serviría de nada. Creo que lo único que podemos esperar ahora es que todos regresen a casa sanos y salvos. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? No pensemos en eso, sugirió Hiro. Si lo pensaran, las probabilidades probablemente disminuirían rápidamente. ¿Están bien, chicos? Preguntó Tsume al ver cómo se quedaban en silencio. Se recuperaron al instante. Sí, estamos bien, le aseguró Hiro. Miró a su primo con total incredulidad. ¿No estarás volviendo a las andadas, Hiro? Le gustaba el nuevo y seguro Hiro. Era un gran avance respecto al Hiro de antes, que se quedaba callado y se estremecía ante todo lo que se le cruzaba en el camino. Él la miró con el ceño fruncido. No, no lo soy. ¿Por qué se te ocurre pensar algo así? Levantó las manos en señal de protesta. Bueno, lo siento, vaya. Dijo. Ni siquiera podía mantener contacto visual con él. Era asombroso lo mucho que se parecía a su abuela cuando fruncía el ceño así. Si Lady Hinata seguía entrenándolo como lo hacía, tendría una mirada que aterrorizaría a la gente. Inoji se acercó a ellos con Choichi. ¿Saben? Es un poco raro que no vengan, les dijo el Yamanaka. Es decir, pensé que los 3 equipos estarían juntos en esto, como el país de SP. ¿Podríamos dejar de hablar de esa experiencia, por favor? Preguntó Arashi bruscamente, interrumpiéndolo. Ya fue bastante malo. No necesitamos hablar de eso otra vez. Sí, tienes razón, coincidió tras un momento de silencio. Fue un poco sorprendente oír a la pelirroja teñida hacer algo así. Entonces, preguntó Choichi mientras devoraba las patatas fritas, ¿qué van a hacer mientras estamos en los exámenes? El equipo 7 tuvo que detenerse a pensarlo. No habían pensado en los detalles más allá de este momento. Probablemente solo seguir con las misiones, dijo Tsukiko. Hiro asintió. Sí, no es que nos vayan a dejar fuera por no haber ido a los exámenes. En todo caso, asumiremos también su carga de trabajo. Choichi dejó de comer. Parecía un poco avergonzado. Ay, vaya, lo siento, les dijo. ¿Por qué te disculpas, tío? Le preguntó Hiro. Ellos son los que van a tener que cargar con el trabajo mientras estamos en los exámenes. A Arashi le molestaba su petulancia con todo el asunto. Eso lo impulsó a responder.
Sí, estaremos aquí, tranquilos y seguros, pudiendo volver a casa cada noche con nuestra familia, comida, un baño de verdad y una cama calentita, mientras tú te las verás con Agni sabe que, intentando encontrar un lugar seguro donde pasar la noche, encontrando comida que puedas comer y que no sea venenosa, y asegurándote de que no te maten ni te humillen de verdad. Gir lo enfrentó. Al menos lo intentamos, dijo con voz áspera por la ira. Vamos allá a intentar convertirnos en Chunin mientras tú te quedas aquí diciendo que no estás listo. ¿Un genin prácticamente recién salido de la academia que cree que puede convertirse en Chunin? Preguntó el pelirrojo teñido retóricamente, riendo con fuerza. Buena suerte con eso. Tanto Tsume como Tsukiko vieron que estaban a punto de pelear. Si eso ocurría, no solo serían castigados, sino que también era muy probable que al equipo de Hiro tampoco se le permitiera ir. Tsume no quería eso. Así que agarró a Hiro y lo jaló hacia atrás mientras Tsukiko hacía lo mismo con su compañero. Oye, Exclamó Hiro en protesta. ¿Podrías parar? Le dijo ella. Déjame ir. Aoimaru se asomó y le agarró la camisa con los dientes. No hasta que pares, le dijo su compañera. Estamos a punto de irnos a los exámenes. No nos lo arruines. Vio que Tsukiko soltaba a Arashi y se sintió un poco molesta. ¿Cómo pudieron calmarse tan rápido si ella seguía conteniéndose? De hecho, sintió celos. Está bien, lo entiendo. ¿Y tú? Le preguntó ella. Dios mío. ¿sí? Eso espero. Ella lo soltó y Aoimaru también soltó su mordisco. Se revisó la camisa y el cuello, asegurándose de que no le hubieran hecho daño. Caramba, pensé que lo peor que tendríamos que hacer era asegurarnos de que Tsubasa no volviera a entrar en las casas. Puede que aún tengas ese problema, dijo Hiro mientras observaba a Hiruzen-sensei hablando con Tsubasa. La forma en que el Junin hablaba parecía un sermón. 2 minutos, chicos. Gritó Jin-sensei. Sus palabras hicieron que todos los genin que iban se apresuraran a volver a sus maletas, asegurándose de tener todo lo necesario. El equipo 7 observó en silencio mientras lo hacían. No podían hacer nada más que observar. Se despidieron con la mano de los genin que se marchaban al salir por la puerta de la aldea. Adiós, les dijo Tsukiko. Manténganse a salvo. Dijo Hiro. Asegúrate de volver sano y salvo. Gritó Arashi. Ellos le devolvieron el saludo con una gran sonrisa. Nos vemos cuando volvamos como Chunin. Dijo Tsume. Asegúrense de no recibir ninguna misión con la bruja. Les dijo Inoji. Un escalofrío involuntario les recorrió la espalda. Tenía que decir esas palabras, refunfuñó Arashi. Ahora sabía que les asignarían una misión con la bruja. Estaba prácticamente garantizado. Sigue saludando, le dijo Tsukiko. Que no vea nuestra incomodidad. Siguió haciéndolo, pero su mente estaba en otras cosas. Lo que tenemos que hacer es encontrar madera y tocarla. Hiro lo miró de reojo. ¿Por qué haríamos eso? Podría impedirnos conseguir una misión con la bruja. No creo que eso funcione. Francamente, sonaba ridículo. ¿Cómo iba a impedir que tocasen madera una misión con la bruja? Eso no significaba que no quisiera una misión con la bruja, todavía sentía el brazo un poco entumecido de la última vez que ella lo sujetó sin soltarlo. Simplemente no veía cómo su idea serviría de algo. Siguieron saludando hasta que sus amigos desaparecieron por completo. Permanecieron un par de segundos más bajo el sol de la tarde. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Arashi a sus compañeros. ¿Quiere Rin-sensei que vayamos a buscarla para una misión? Hiro negó con la cabeza. No, no dijo nada de eso. Lo habrían recordado si lo hubiera hecho. Tsukiko frunció el ceño, concentrada. ¿Entonces eso significa que tenemos el día libre? Creo que sí, respondió Arashi, pero no deberíamos tomarlo como tal. Si se tomaban muchos días libres, podrían relajarse y mantenerse concentrados. Vamos a entrenar. Podríamos trabajar en equipo. Ella lo miró con cierta incredulidad. No es que no entendiera lo que decía. Lo entendía. Pero tampoco era de las que le miran los dientes a caballo regalado. ¿Quieres perder un día libre entrenando? Le preguntó. Si queremos estar listos para los exámenes Chunin la próxima vez, tendremos que entrenar, le dijo Hiro, poniéndose del lado de Arashi. Y Kami sabe que debemos trabajar en equipo. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Vas a olvidarlo alguna vez? Ya me disculpé un montón de veces. Empezó a caminar hacia el campo de entrenamiento más cercano, seguido por los demás. Me prendiste fuego a los pantalones, le dijo. Fue un accidente. ¿Cómo fue un accidente cuando se suponía que ibas a apuntar a Rin-sensei y yo estaba justo detrás de ti? Corrí al río para apagar el fuego.
Durante el primer segundo que lo hizo, se alegró de que el fuego se hubiera apagado. Al segundo siguiente, se dio cuenta de que el río le llegaba hasta la cintura y que tenía una fuerte atracción. Arashi también recordó ese día. Tuvo que correr tras Hiro para sacarlo. Mira el lado positivo, Hiro, dijo. Aprendiste a caminar sobre el agua y tuviste a alguien que te ayudó. Lo había dicho como un cumplido, pero ambos compañeros lo miraron con malos ojos. No hacía falta que nos recordaras que pudiste hacerlo tú solo, Arashi, dijo Tsukiko. Ya sabemos que eres un prodigio. Se estremeció al oír esa palabra. Por favor, no me llames así. Ubicación: desconocida. Lo único que oía mientras se izaba era el crujido de las vigas de madera a las que se aferraba. Eso era todo lo que había oído durante los últimos 13 años. Los guardias nunca le hablaban, solo entre ellos. Siempre que se acercaban a su jaula, guardaban silencio. Era casi como si le tuvieran miedo. No le sorprendía. Después de todo, había una razón por la que ponían a un maestro tierra en alta mar en una plataforma hecha completamente de madera. Por fin, oyó decir a uno de los guardias a lo lejos. Ha llegado nuestro cambio de turno. Qué bien, pensó. Espero que tengan gente nueva. Lo único que le divertía del loto blanco últimamente era escuchar a los guardias, desacostumbrados a ver el mar vomitar por encima de la barandilla. Eso le hacía reír. Oye, ¿dónde están los otros guardias? Hizo una pausa en su entrenamiento. Parecía que solo había un guardia en el bote. Eso no era normal. Algo pasaba. Saer, gritó uno de los guardias. ¿Qué? Los sonidos de la batalla llenaron sus oídos. Agua control, fuego control, Y. Espera, oyó ráfagas de aire. ¿Había aire control allí? Se tiró al suelo e intentó mirar por los barrotes. Allí estaba Saer, saltando y usando aire control para luchar. Observó a su amigo defenderse del loto blanco, viéndolo moverse de un lado a otro. Desapareció al pasar por encima de la jaula. Apareció por el otro lado, aterrizando de pie y lanzando un par de piedras dentro. Mientras Saer huía, se quedó mirando las rocas, 3 en total. Bien hecho, Saer, pensó. El hombre siempre venía preparado. Alcanzó las rocas y las dobló. Las sostuvo en el aire y las hizo girar. Les infundió energía y empuje, dejando que las rocas ardieran. Ardieron y luego comenzaron a fundirse en lava. Tomó la lava y la moldeó en una estrella arrojadiza. La usó para cortar los barrotes y luego la abrió de una patada. Había 3 guardias cerca de su jaula cuando se liberó. Uno fue derribado por los barrotes y él se encargó de los otros 2 con su estrella arrojadiza. No tuvieron ninguna oportunidad contra él. Al terminar, vio que había otro loto blanco a su lado. Pero al girarse, vio que era Saer. Tenía el pelo canoso y una barba a juego. Pero era el mismo rostro, con la misma firme convicción y la misma ceja marcada. Me alegra verte de nuevo, Gasan, le dijo Saer a su amigo, estrechándole la mano en un gesto fraternal. El hombre aún conservaba su tamaño y fuerza, mientras que su cabello era mucho más largo de lo que recordaba. Pero seguía siendo el mismo, con tatuajes y todo. Gracias por ayudarme. ¿Dónde aprendiste las nuevas habilidades? Tengo que agradecerle eso a la convergencia armónica, dijo con una sonrisa. Recibí un don. Creo que es una señal de que nuestro camino es recto. Ubicación: dirigible. Como Asami había predicho, llegaron al primer lugar al día siguiente, justo después de la puesta del sol. Aterrizaron en medio de la plaza del pueblo, ya que era el único lugar lo suficientemente grande. Al desembarcar, el jefe del pueblo los recibió. Avatar Korra, dijo con una reverencia. Oh, es un gran honor que hayas venido a nuestra humilde aldea. Gracias, dijo ella en respuesta. Tenzin dio un paso al frente. No me gusta entrar en detalles, pero ¿está aquí el maestro aire?, preguntó. Kwon y su familia nos acompañarán en breve para una cena especial, le dijo el jefe. Por aquí, por favor. Los condujo a su casa y los hizo esperar en la mesa. Kwon, su esposa y sus 3 hijos no tardaron en llegar. Una vez que todos se sentaron, empezó a servirse la comida. El jefe se sentó a la cabecera de la mesa y Korra al otro extremo. Desde su punto de vista, sus conocidos estaban a su izquierda y el maestro aire con su familia a su derecha. No perdieron el tiempo en comer, pero también hablaron. Kwon ha sido la comidilla del pueblo desde que aprendió aire control, explicó el jefe. Es como una celebridad local. Tenzin le sonrió al hombre sentado frente a él. Solo quería decirle que es un honor conocer a un compañero maestro aire. Oh, todavía me considero un simple granjero, respondió Kwon. ¿Quién sabe hacer aire control?
Hizo un gesto y, sin querer, le lanzó un pastel a Bolin en la cara. Oh, lo siento mucho. Se disculpó al instante. Sigo sin control. A Bolin no le afectó, así que agarró la sartén con las manos. No te preocupes. Me encanta el pastel, dijo, dejando la sartén sobre la mesa. Pabu saltó sobre su hombro y rápidamente lamió el pastel. Luego, bajó de un salto y se llevó la sartén. Y a Pabu también. El mencionado hurón de fuego. Tenzin miró fijamente a Kwon. Necesitaban hablar sobre su visita. Bueno, ahora eres mucho más que un simple granjero. La convergencia armónica lo cambió todo. Representas el futuro de una cultura que renace. Nos ayudarás a reconstruir la nación del aire. Esperaba curiosidad, quizás incluso un poco de emoción. Pero Kwon simplemente lo miró con perplejidad. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo único que pienso reconstruir es mi granero. ¿Volaste el techo, verdad? Preguntó Naruto con una sonrisa desde donde estaba sentado entre Tenzin y Asami. Claro que sí, dijo la esposa de Kwon, dirigiéndole a su esposo una mirada que todos percibieron como burlona. Pero él seguía luciendo un poco avergonzado. Pero debes venir con nosotros al Templo del Aire del Norte, dijo Tenzin, volviendo al tema. Kwon se inclinó un poco hacia adelante, desafiando en silencio la autoridad del Maestro Aire. Bueno, no puedo hacer eso. Tengo una familia y una granja. Claro que puedes venir. Esto es de suma importancia. Tu esposa lo entenderá. Espera, ¿qué? Preguntó la esposa. Estaba tan confundida como su esposo, por no decir preocupada. No entiendo. Papá, ¿a dónde vas? Preguntó la hija de Kwon. Se aferró a su brazo como si intentara impedir que se fuera. ¿Por qué quiere llevarte el calvo? Nadie te va a quitar a papá, cariño, le aseguró a su hija. Korra comprendió que esto podría acabar mal. Se unió a la conversación para evitarlo. En realidad, este hombre calvo sí quiere llevárselo, pero es por una causa importante, le explicó a la chica. Tu padre es un maestro aire y debería aprender sobre su cultura. Creo que ha habido un malentendido, les dijo Kwon a ella y a Tenzin. No voy con ustedes. Quizás pueda hacer aire control, pero no soy un nómada del aire ni un monje. Su voz se endurecía y enfurecía con cada palabra que pronunciaba. Ella intercambió una mirada con el jefe. Había preocupación en sus ojos y dijo rápidamente. Bueno, quizás deberíamos tomar un postre, ¿eh? ¿Quién se anima a tomarlo? Pero Tenzin estaba más concentrado en el granjero. Su propia ira bullía, pero la contuvo. Perder los estribos no serviría de nada. Señor, debe entender que ahora es un maestro aire, y hay miles de años de cultura que debe conocer, habilidades que debe dominar. ¿Esperas que abandone mi vida entera? ¿A mi familia? Preguntó Kwon, poniéndose de pie. ¡No! No, señor, no voy a ir a ningún lado con usted y creo que es mejor que se vaya. Asami vio que Tenzin estaba impactado por las palabras del hombre. El ambiente alrededor de la mesa, que al principio había sido tranquilo, se había vuelto repentinamente hostil. Sus palillos estaban a punto de alcanzar la carne cuando Kwon les dio esa orden. No sabía qué hacer y miró a su sensei. No supo si él la vio, pero dijo, sería un terrible desperdicio de comida si nos fuéramos ahora mismo. Todas las miradas se posaron en él mientras seguía comiendo. Jefe, ¿nos permitiría terminar esta maravillosa comida antes de irnos? Por supuesto, asintió el jefe, contento por la salvación. Todos volvieron a sus comidas y la cena continuó. Kwon miró a Tenzin con hostilidad, enojado por la sugerencia del hombre. Su concentración se interrumpió cuando Naruto le habló. Señor Kwon, ¿puedo preguntarle qué clase de granjero es usted? Era una pregunta inesperada. Miró fijamente al anciano que esperaba pacientemente una respuesta. Sabía quién era. Sería un ciego si no lo supiera. Miraba a Naruto Uzumaki, uno de los héroes que pusieron fin a la guerra de los 100 años. También era uno de los paragones, los 4 que vigilaban el avatar. Se enfrentaba a una leyenda y le convenía ser educado. Cultivo principalmente cereales, pero también algunas frutas. Granos y frutas, repitió Naruto, perfecto. Frunció el ceño con sospecha. ¿Perfecto para qué? Preguntó. Debes perdonar a Tenzin. Su plan para reconstruir a los nómadas aire era a largo plazo, de donde salieron, por así decirlo. El hecho de que haya maestros aire que no engendró lo ha vuelto tan excitable. Tenzin lo miró con una expresión que le preguntaba qué hacía, pero él continuó. Verás, Tenzin se parece mucho a su padre, Aang, cuando se trata de recordar a los nómadas aire. Les gusta verlo como un panorama general. ¿Y qué tiene eso que ver con que él quiera que abandone todo lo que sé?
Ya casi lo entiendo, señor Kwon. Verá, a pesar de ser un maestro del aire control, Aang también tenía 12 años cuando decidió escaparse y echarse una siesta con hielo. Así que, aunque tenía una visión general, nunca se fijó en los detalles. Tenzin, aquí presente, por su ímpetu, ha hecho lo mismo. Hinora intentó seguir lo que decía, pero todo le parecía confuso y confuso. Señor Naruto, ¿de qué está hablando? Le preguntó finalmente. La miró con una leve sonrisa en los labios. Era la sonrisa que un profesor esbozaría cuando un alumno hiciera una buena pregunta. Piénsalo así, Hinora. A tu abuelo le encantaban los pasteles de frutas, le encantaba ayudar a hornearlos. Pero de niño, nunca se preguntó de dónde venían las frutas y los granos para los pasteles ni cómo se hacía el horno. Asami comprendió de inmediato lo que hacía su sensei. Desde que se unió a la compañía de su padre y aprendió a dirigirla, sabía que los automóviles no se creaban por arte de magia. Tenían que fabricar las piezas, llevarlas a una fábrica, asegurarse de que existiera una fábrica, ensamblar las piezas para formar un automóvil, comprobar que todo funcionara correctamente y luego enviarlo a comprar. Y eso si todo salía bien. Sabía perfectamente que cualquiera de esas cosas podía salir mal, lo que creaba un nuevo conjunto de problemas que debían abordarse. No era exactamente lo mismo que hacía su sensei, pero entendía la base. Miró al señor Kwon y vio que él hacía las mismas conexiones, aunque a un ritmo más lento. Se preguntó si simplemente le preguntaría a su sensei qué quería decir. Por favor, explíquese con detalle, señor, pidió el granjero. Ella no dijo nada. Simplemente volvió a su comida. Naruto dejó los palillos y lo miró. Lo que digo es esto, señor Kwon. Los nómadas aire necesitarán sus habilidades como granjero. Se necesitará alguien que sepa sembrar y labrar los campos, y cosechar el grano y la fruta. ¿Entonces todavía deseas que venga y abandone a mi familia? No, nada de eso, dijo con naturalidad, evitando que el hombre se enfadara. Como dije antes, Tenzin se emocionó y se apresuró un poco. Lo que quería decir es que tu familia también es bienvenida. Serán entrenados en las costumbres de los nómadas del aire y serán considerados parte de ellos. La ira que se reflejaba en su rostro comenzó a desvanecerse, reemplazada por incertidumbre. Miró a su esposa y a sus hijos. Pero no son maestros aire. Naruto lo descartó con un gesto. Señor Kwon, contrariamente a la creencia popular, no todos los nómadas aire eran maestros aire. Había una buena cantidad de no maestros. Aún así, estaban entrenados en las costumbres de su pueblo. Algunos eligieron convertirse en monjes y monjas, otros no. De hecho, apuesto a que algunos no maestros viajaron por el mundo y algunos maestros aire se quedaron para cultivar la tierra. Sé que le pedimos que desarraigue su vida y la traslade lejos, pero no le pedimos que la cambie por completo. También debe pensar en sus hijos y sus futuros nietos. Los niños parecían nerviosos al ser llamados. Kwon los vio y se puso a la defensiva. Se acercó a Naruto, desafiando en silencio su autoridad como lo había hecho con Tenzin. ¿Y mis hijos? Era consciente del desafío y lo ignoró. Ahora es un maestro aire, señor Kwon. Es muy posible que sus hijos se conviertan en maestros aire. Si no lo hacen, sus hijos sí. Lo dejaría al azar. Pero no han mostrado ninguna habilidad de aire control desde que los obtuve. Siempre existe la posibilidad de que sean de desarrollo tardío. E incluso si no son maestros aire, habría lugar entre los nómadas aire para ellos. Tomemos como ejemplo a mi compatriota. Señaló a Bumi, al otro lado de la mesa. Este es Bumi. Es un comandante retirado de la Armada de la República Unida, pero también es el parangón de los nómadas aire. Quizás uno de tus hijos se convierta en su aprendiz y ocupe su lugar. Eso es cuando son mayores, claro, añadió Bumi para que el hombre no se hiciera malas interpretaciones. No reclutamos a tan jóvenes. La esposa de Kwon lo miró, luego a su esposo y a sus hijos. Conocía a los paragones y veía su respeto y prestigio. La oportunidad de ser como ellos se les ofrecía a sus hijos. ¿De verdad crees que eso podría pasar?, preguntó. Podría, dijo Asami, hablando por primera vez. La familia la miró. El niño se sonrojó y evitó el contacto visual directo. Su hermana señaló con el dedo, con un brillo de reconocimiento en sus ojos. Te conozco, dijo. Eres Asami Sato, el director de Industrias Futuro. Asististe a la mudanza Nutut con ese traje hecho por Juan. Ella sonrió. Sí, lo soy. No creía que ese traje la hiciera reconocible, pero no iba a quejarse. De hecho, le gustaba. La madre de la niña también abrió los ojos de par en par al reconocerla.
Recuerdo cuando Fashion Queen publicó un artículo sobre ese traje. Lo calificaron de atrevido e innovador, a la vez que elegante. Miró directamente a Asami. Dijeron que te sentaba a la perfección. Ese era el punto, pensó para sí misma. Cuando Juan hacía su trabajo, ella hacía su trabajo, y lo hacía bien. Ella misma se había sorprendido con el traje la primera vez que se lo probó. Pasó de eso y volvió al punto principal. Gracias. Aunque soy la directora de Industrias Futuro, también soy la aprendiz de Naruto. Cuando él me considere apta, renunciará y me convertiré en la próxima Paragón de la Nación del Fuego. Sonrió con facilidad y dijo, si llega a suceder, me honraría estar junto a uno de tus hijos y considerarlo un compañero Paragón. La mesa quedó en silencio mientras la familia de Kwon asimilaba toda la información. Naruto observaba al hombre, previendo cómo se desenvolvería. Parecía casi convencido, pero aún había incertidumbre en sus ojos. No parecía dispuesto a renunciar a su granja y al lugar que había llamado hogar durante tanto tiempo. Es un cliente difícil de vender, comentó Kurama. Sí, puedo verlo, respondió. ¿Qué vas a hacer al respecto? Dale el golpe. El zorro sonrió y declaró, entonces, a por todas. Miró a su inquilino. Hace mucho que no tengo que seguir tus órdenes. Ya ponte a ello. Me estoy aburriendo aquí. Volvió a mirar al granjero y dijo, señor Kwon, si todo esto no le interesa, es perfectamente aceptable. ¿Qué? Dijo Tenzin sorprendido. Naruto, ¿no hablas en serio? Espera un momento, Tenzin. No había terminado. Pero. Tenzin, dijo, déjame terminar. El maestro del aire control se quedó en silencio al instante. Conocía el tono que se había apoderado de la voz de Naruto. Era un tono que, aunque aparentemente cortés, era una advertencia para que la persona a la que prestaba atención dejara de hablar, no fuera a hacer que sufriera. Lo había visto antes y no le hacía ninguna gracia que le pasara a él. Naruto vio lo rápido que se quedó en silencio. Gracias, dijo. Volvió su atención a Kwon. Como decía antes de que me interrumpieran, es perfectamente aceptable que rechaces todo lo que te ofrecemos. Sin embargo, debo insistir en que vengas con nosotros. Kwon casi se levanta de nuevo. ¿Qué? ¿Aún quieres arrastrarme aunque me niegue? Lo siento, olvidé agregar la palabra temporalmente, se disculpó con cierta timidez. Se le pasó la ira, pero sus palabras lo confundieron. ¿Qué quieres decir con temporalmente? Si estás decidido a quedarte aquí, te pedimos que vengas con nosotros para que aprendas a usar tus poderes correctamente. Tú mismo lo dijiste, ya no tienes control sobre ellos. Sin querer, le echaste un pastel en la cara a Bolin. ¿Qué pasa cuando estornudas y provocas una tormenta sin querer? No había pensado en eso. Aún se estaba acostumbrando a la idea de tener este tipo de control. ¿Estás bromeando, verdad? Le preguntó su hijo al anciano. No le creyó ni una palabra. Miró al chico. ¿Alguna vez has estado cerca de un maestro aire que estornudara? Le preguntó. Yo sí, solo una vez. Siempre me he asegurado de mantenerme al menos a 30 kilómetros de Aan cuando estaba resfriado. Volvió a mirar al granjero. ¿Qué dice, señor Kwon? ¿Acepta lo que le ofrezco a usted y a su familia? No respondió bien. Bajó la mirada hacia la mesa y la comida, frunciendo el ceño. No quería dejar atrás su vida, pero tenía que hacer algo con su nueva habilidad. El hombre no le decía directamente que se convirtiera en monje, solo insinuaba que podría hacerlo si cambiaba de opinión. Por ahora, la oferta era convertirse en agricultor para los nómadas aire, proporcionándoles grano y fruta. Eso les ayudaría a crecer de nuevo. Podía admitir que ser conocido como uno de los fundadores de los renacidos nómadas aire le parecía perfecto. Miró a sus hijos y ellos lo miraron a él. Quería una vida diferente para ellos, aparte de la de granjero. Quizás se sintiera cómodo con ello, pero creía que tendrían una vida mejor que la suya. Y su esposa le había contado varias veces su sueño de viajar. Pero ¿qué pasaba con la vida que tenía aquí? ¿Y con la gente que conocía? ¿Podría simplemente dejarlos atrás? Aún así, la tentación lo acosaba y no cesaba. No le pedían que se convirtiera en un monje de pleno derecho, solo que aprendiera a controlar su control y siguiera siendo granjero. De acuerdo, dijo finalmente. Me has convencido, señor Naruto. El anciano pareció sorprendido, pero no parecía real. ¿Cómo? Preguntó. Iré contigo a aprender a usar mi aire control. Y mi familia vendrá también. Tenzin se animó al oír esas palabras. Naruto no reaccionó mucho. Es maravilloso oír eso, señor Kwon. Volvieron a la cena. El ambiente era mucho más relajado.
Mientras todos comían, Tenzin se acercó a Naruto. Gracias, susurró. Ni lo menciones, Tenzin, susurró el anciano. Pero tenías una gratis para todo el viaje. Simplemente la usaste. Toda la familia no podía irse esa noche, ya que había que asegurarse de que la cosecha llegara, que la tierra se vendiera correctamente y que se hubiera planificado el viaje. Así que Kwon los acompañó mientras su esposa se quedaba a cargo de la logística. Al principio, Kwon dudó en dejar a su familia sola, pero su esposa le recordó que disfrutaba de la logística y que estarían bien. Así que, mientras la aeronave volaba durante la noche hacia su próximo destino, y con Kwon durmiendo en una de las cabañas, el equipo Avatar se reunió en la mesa. Bueno, lo diré sin rodeos, dijo Korra, mirando a los demás. Estuvo cerca. Pensé que sería muy diferente. No podían estar en desacuerdo con ese sentimiento. Eso era lo que todos sentían. Me preocupaba que tuviéramos que esforzarnos más para convencerlo de que se uniera a nosotros, comentó Asami. Se alegró de que su sensei hubiera intervenido cuando él lo hizo. O podríamos haberlo metido en un saco de patatas y haberlo obligado a subir al barco, sugirió Bolin con humor. Las miradas que recibió le indicaron que a los demás no les hizo gracia la sugerencia. Naruto miró a Bumi desde el sofá. ¿No fue así como June te convenció de alistarte en las Fuerzas Unidas? Le preguntó al hombre que leía en el otro sofá. Recordó cómo June declaró que su aprendiz necesitaba experiencia y se aseguró de que la tuviera. Nunca supo si debería haberse sorprendido o reído por lo que hizo. Bumi frunció el ceño al hombre mayor. No, hizo que Nila me paralizara, me arrastró a la oficina de alistamiento y luego me hizo alistarme. No podemos obligar a la gente, les dijo Tenzin a todos. Deben venir libremente. Pero tranquilos, hay muchos otros maestros aire que estarán encantados de acompañarnos en cuanto descubran la esencia de la Nación del Aire. Aunque tenía esperanzas ante la promesa, esas esperanzas menguaban con cada parada que hacían para encontrar a los maestros aire. Cada vez que Tenzin hablaba con uno de los nuevos maestros aire, cometía el error de decir lo incorrecto una y otra vez. Algunas de las cosas que dijo fueron: decirle a la madre de un niño que se haría tatuajes por todo el cuerpo, a un amante de la carne que prácticamente se volvería vegano, a una mujer muy a la moda que tendría que usar el mismo tipo de túnicas todo el tiempo, a un comerciante que no tendría que preocuparse por las posesiones mundanas porque no tendría ninguna, a una chica que estaba muy orgullosa de su cabello que tendría que rapárselo, y al chico más popular de su pueblo que su mejor amigo sería un bisonte. Huelga decir que, al llegar al final de la lista, sus esperanzas no eran muy altas. Tenzin estaba más irritado que deprimido, aunque sentía que todo el viaje estaba ambientado en un portazo. De verdad creía que ya había conquistado al último, declaró mientras miraba fijamente el mapa sobre la mesa. ¿Quién no querría un bisonte como mejor amigo? Al parecer, el tipo que tenía a sus amigos casi nos echa del pueblo, comentó Bumi desde donde estaba sentado junto a su hermano. Se preguntó si Naruto se quedaba en la aeronave cada vez porque sabía lo que sucedería. Korra decidió que era hora de hacer algo diferente. Bueno, ya lo intentamos a tu manera, y la gente no parece responder, le dijo a Tenzin. Es hora de un poco de amor duro. Su puño golpeó su palma para enfatizar. Tenzin la miró. Quiso objetar que lo que ella insinuaba no funcionaría. Pero su método no había funcionado. Solo pudo decir, no te pases. Llevó a Mako y Bolin al siguiente lugar. Asami los vio salir y decidió acompañarlos. Su destino era una bonita casa en un buen vecindario. Cuando Korra tocó la puerta y se abrió, se encontró con una mujer con gafas que sonrió con alegría y sorpresa. «Oh, ¿eres el avatar?» «Sí, lo soy», dijo. «Estos son mis amigos. Estamos aquí por el nuevo maestro aire». «Oh, sí, es mi hijo. Pasen, por favor». Los condujo al interior de la casa, elegantemente amueblada. Cuando mi hijo aprendió aire control, mi esposo y yo nos pusimos muy contentos. Pensamos que esto podría abrirle muchas puertas, se inclinó hacia Korra, quizás por fin podría mudarse del sótano. Se rió como si fuera una broma. Ella rió entre dientes a su lado. ¿Cuántos años tiene? Tiene 22 años y, ya sabes, todavía está tratando de entender su vida. Asami se quedó atónita en silencio. ¿Es mayor que nosotros y aún no entiende lo que hace? De repente, sintió que esto iba a ser mucho más difícil. Bueno, tengo una gran oportunidad para él, le dijo Korra a la madre. Buscamos maestros aire para que nos acompañen en el templo aire del norte. Ah, ¡qué bien! Voy por él. Se inclinó hacia las escaleras del sótano y gritó. Ryu. Sube.
intercambió pulgares arriba y sonrisas con Bolin y Mako. Todo iba de maravilla. Ryu subió las escaleras. Iba desaliñado, con aspecto aburrido, vestido con ropa que no parecía limpia. Vieron que solo llevaba una zapatilla, como si no le hubiera importado encontrar la otra. Hola, soy Korra, se presentó, ofreciéndole la mano. Miró la mano y luego a ella. Así que eres como el avatar o algo así, dijo con un tono aburrido que coincidía con su aspecto. No es para tanto. Hizo una pausa. No esperaba que fuera así. Pero aún así, tenía que continuar. Solo quería hablarte de una oportunidad. Sí, te oí hablando con mi mamá y no me interesa. Se giró hacia las escaleras. En ese momento, se le agotó la paciencia. Bueno, te va a interesar. Lo agarró por el cuello, dobló el aire para colocar una silla frente a él y lo arrojó sobre ella. Golpeó la mesa con la mano y lo miró fijamente a los ojos. Ahora eres un maestro aire y tienes una responsabilidad como ciudadano del mundo. Como sea, respondió él, sin siquiera molestarse en mirarla a los ojos. No pedí convertirme en maestro aire, ¿sabes? Bueno, yo no pedí ser el avatar, pero lo soy y estoy cumpliendo con mis deberes. ¿Y? No tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Ella era el avatar. Venía en la descripción del trabajo. No, no lo haces. Su temperamento empezó a subir con eso. Él lo hacía parecer como si ella no tuviera que ser lo que era. Sí, lo necesito. No, no lo haces. Bueno, si no asumiera mi rol, nuestro mundo entero podría sumirse en el caos. Piénsalo. ¿Es eso lo que quieres? Tal vez, dijo. Asami se dio cuenta de lo que pasaba. Estaba discutiendo por discutir, intentando fastidiar a Korra para que se fuera. Quizás si tuviera cerebro, después de todo. Me impresionaría si no pareciera un inútil, pensó. No, no lo es. Le espetó Korra. ¿Y qué? Preguntó. ¿A quién le importa? A todo el mundo le importa. No me importa. Sí que lo haces. Gritó, golpeando la mesa otra vez. Hubo una pausa mientras él la miraba de nuevo. No, no lo sé. Y oficialmente había perdido los estribos. Había intentado ser amable, pero ahora era el momento de ser dura. Bueno, estás a punto de importarte, pequeño holgazán, lo agarró del cuello de nuevo, porque vienes conmigo. Lo sacó de la silla y lo arrastró hasta la puerta. Él la agarró de la mano, intentando apartarla. Deja de jalarme el cuello. Lo estás estirando. Mamá, ¿vas a dejar que me lleve? Se quejó, intentando que alguien la apoyara. Pero fue todo lo contrario. Creo que es una gran oportunidad, le dijo a su hijo, siguiéndolos hasta la puerta principal. Él intentó mantenerse dentro de la casa y ella ayudó a Korra a empujarlo. Inténtalo una semana y verás cómo te va. Mako, Bolin y Asami observaron la pelea en la puerta y compartieron el mismo pensamiento. ¡Qué triste! ¡No!, dijo Ryu, intentando soltarse. Suéltame. Golpeó el marco de la puerta con las manos y se lanzó de vuelta a la casa, llevándose a su madre con él. Korra se quedó con la camisa en la mano, ahora rota en dos porque salió disparado hacia atrás. Tiró los pedazos al suelo y entró en la casa. Eso es. Asami se agachó y agarró a Ryu por la camiseta, levantándolo y sujetándolo. Oye. Dije que me soltaras, dijo. Ojalá no hubiera llegado a esta situación, dijo con una expresión sombría. Pero no nos deja otra opción. Miró a su madre. Señora, ¿tiene algún tipo de bloque en la parte de atrás? Se incorporó y miró a la joven con cierta confusión. Sí. Estaba ahí por si mi marido tenía que cortar leña, pero nunca lo hizo. Ya veo. ¿Y viene un hacha con el bloque? ¿Una afilada? Añadió como si se le ocurriera después. Bueno, no sé si está afilada o no, pero tenemos un hacha para cortar leña. Gracias. Bolin, ve afuera y revisa el hacha. Si está desafilada, dobla una piedra de afilar y afílala de nuevo. Bolin parecía un poco aprensivo, pero aún así salió por la puerta trasera. Mako, ayúdame a sacar a este inútil de la parte de atrás. Probablemente tendremos que sujetarlo. El rostro de Ryu palideció. La miró. ¿Me sujetas?, preguntó, con las gafas casi saliéndosele de la nariz. Ella lo miró sin remordimiento alguno. Sí, agárrate. Vamos, Mako. Él obedeció, agarrando a Ryu del brazo para apoyarlo. Korra observó todo esto desde la puerta, atónita. Era una faceta de Asami que no había visto antes. Era un poco intimidante. La madre de Ryu dejó de confundirse y se convirtió en preocupación. ¿Qué planeas hacer exactamente con mi hijo?, le preguntó a Asami. Aún no lo has descubierto.
Ella supo que era obvio en el momento en que Asami le dijo a su hermano que tomara el hacha y ayudara al tipo a salir. Lo siento, señora. De verdad, le dijo Asami con una expresión de sincero pesar en el rostro. Pero tenemos que hacerlo. Nos han rechazado demasiadas veces. Mi maestro y su compañero Paragon están preocupados por lo que pueda pasar si los nuevos maestros aire siguen negándose a unirse a nosotros. Así que me han dado la orden de ejecutar a cualquier maestro aire que no venga con nosotros. ¿Qué? Gritaron madre e hijo. Debes estar bromeando. Protestó Ryu. Ella lo miró. Para él, parecía que ya estaba mirando un cadáver. Tú dijiste que no, así que eres tú quien termina en la cuadra. Así de simple. Luchó por soltarse, pero lo sujetaron. Su madre se acercó a ella, la agarró del brazo y le dijo, no lo permitiré, directamente a la cara. Sintió una repentina sequedad en la garganta y un vacío en el estómago. La mujer que los había recibido con tanta alegría en la puerta se había ido, y en su lugar había una mujer que protegería a su hijo. Estaba bastante asustada, pero no podía dejar que la detuviera. ¿Está pasando, señora? Lo siento. Hizo una pausa para darle más efecto, como si estuviera reflexionando. A menos que... Ryu dejó de forcejear el tiempo suficiente para mirarla. A menos que qué. A menos que decidas cambiar de opinión y convertirte en parte de los nómadas del aire, aprende a usar tu aire control. Pero... o sales de esta casa por la puerta principal o por la trasera, le dijo sin rodeos. De cualquier manera, te vas de casa. Vale, da igual, dijo, intentando recuperar su aburrido desinterés. Déjame ir a buscar unas cosas a mi habitación. Intentó subir las escaleras. Sus agarraderas lo mantuvieron en su lugar. Me temo que no podemos permitirlo. Si bajas, probablemente intentarás encerrarte en tu habitación con la esperanza de que nos vayamos. Simplemente derribaremos la puerta y te llevaremos a la parte de atrás. Te vas ahora. Le enviaremos a tu madre una lista con todo lo que puedas necesitar más tarde. Vamos, muévete. Ella lo empujó hacia la puerta y él no tuvo más remedio que obedecer. Mako miró hacia atrás. Bolin, olvídate del hacha. Gritó. Su hermano reapareció casi al instante. Menos mal. Exclamó aliviado. Estaba empezando a afilar la cosa. Buenos días, señora, le dijo Asami a la madre de Ryu. Fue lo último que dijo en la casa antes de obligarlo a irse. Korra simplemente se apartó, dejándolos pasar. Se puso en fila junto a Asami. Nadie dijo una palabra hasta que la casa prácticamente desapareció de la vista. ¿Asami? Preguntó. ¿Sí, Korra? Preguntó Asami. ¿De verdad los Paragones te ordenaron matar a algún maestro aire que se negara a venir con nosotros? No le habría sorprendido la idea a Naruto. Pero aún así, la idea le parecía un poco exagerada. Para su sorpresa, su amiga le estrechó la mano y perdió su expresión sombría. No, no lo hicieron. ¿En serio, Korra, pensarías que me darían una orden así? Bueno, cualquier excusa o razón que intentara encontrar le parecía débil. Estaba improvisando. Espera, ¿quieres decir que no ibas a matarme? Preguntó Ryu. Empezó a forcejear para soltarse de nuevo. Suéltame. Me voy a casa. Pum. Nadie dijo una palabra mientras la bofetada se desvanecía en el aire. Bolin miró a su hermano. Ella. Sí, lo hizo, respondió Mako. Guay. ¿Por qué fue eso? Preguntó Ryu, frotándose la cabeza donde le habían dado la bofetada. Su voz se volvió más bien quejosa. Te dije que dejaras. Pum. Guay. ¿Terminaste? Preguntó Asami, bajando la mano. No, yo. Flash. Guay. ¿Ya terminaste? Yo quiero ir. Flash. ¿Podrías parar eso? Preguntó finalmente. ¿Tanto tardó en preguntar? Pensó Mako con incredulidad. Le habría exigido que parara tras la segunda bofetada. Con solo mirar a su hermano, supo que Bolin opinaba lo mismo. Este tipo sí que era un cobarde. Asami volvió a bajar la mano. ¿Ya terminaste? Le preguntó de nuevo con el mismo tono de voz. Se frotó la cabeza, intentando desviar la mirada. ¿Por qué me haces esto? Le preguntó. Te estaba deteniendo. ¿De qué? Preguntó. Querer ir a... Su mano se levantó de golpe y él se estremeció, quedándose en silencio al instante. Bajó la mano. Listo. Ahora escucha, Olga-san. Todos somos más jóvenes que tú y nos va mejor que a ti. Korra es el avatar, Mako es detective de policía y Bolin es una estrella de las mudanzas. El maestro Tierra se removió incómodo. Desde que Barrick fue encarcelado y luego desapareció, otros inversores se habían instalado y se habían apoderado de la industria de las mudanzas.
Intentó quedarse, pero no les gustó su talento interpretativo y lo echaron. Ella lo sabía. Se preguntó por qué lo hacía parecer como si le fuera bien. Ryu simplemente resopló. ¿Qué? Flash. Pai. No dije nada sobre casa. Lo sé, le dijo Asami. Entonces, ¿por qué me pegaste? Unas personas los cruzaron por la calle y los miraron con extrañeza. Korra y los chicos les dedicaron sonrisas amistosas y los saludaron con la mano, esperando que fuera suficiente para alejarlos. Ninguno dijo nada, así que debió funcionar. Asami vio cómo el vago que tenía agarrado de la camiseta observaba a la gente, sopesando sus opciones. Así que tenía razón. Tiene cerebro en esa cabeza. Es una maravilla que no lo use. Flash. Pai. Gritó mientras su cabeza se movía hacia un lado otra vez. Ni lo pienses. No estaba pensando en nada. Estabas tratando de averiguar si al decirles que te habían secuestrado te liberarían para poder volver a casa. Él la miró sorprendido. Eso era lo que había estado pensando. ¿Cómo pudo saberlo? Llevo casi un año dirigiendo una de las empresas más importantes y estuve involucrada en ella durante años. Sé leer a la gente y tú eres un libro abierto, le dijo. La cuestión es que eres mayor que cualquiera de nosotros y vives en el sótano de tus padres. Tienes la oportunidad de salir del sótano y no quieres porque eres perezoso. Bueno, eso ya no va a pasar. Ahora tendrás una vida y será fuera de casa de tus padres. Y no quiero oírte decir nada más por querer volver a casa, ni que te da igual, ni la palabra lo que sea otra vez. ¿Entendido? ¿Qué? Su mano se levantó y colocó la mano en posición de abofetearle y su boca se cerró de golpe. Es inteligente, dijo ella bajando la cabeza nuevamente. Miró la mano y a ella. ¿De verdad me estás haciendo esto? Ella no respondió, prefiriendo que siguiera adelante. Es por tu bien, le dijo Korra. Necesitas hacer algo con tu vida, algo que no incluya esconderte en el sótano de tus padres. Él no dijo nada. En cambio, se conformó con fruncir el ceño mientras dejaban las afueras para adentrarse en las calles del pueblo. Flash. 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 Pai. Miró a Asami con enfado. No he dicho nada. Lo estabas pensando, respondió ella. Ubicación. Konoha. Tsukiko atacó a Arashi. Este se arrodilló al acercarse, dándole la espalda. Ella dio un paso al frente y saltó en el aire. Sus manos realizaron sellos manuales y respiró hondo. Katon. Kaki no Jutsu, estilo de fuego. Gran Jutsu de bola de fuego. El Jutsu salió volando de su boca y se estrelló contra el muñeco, quemándolo hasta los huesos. Aterrizó rodando y emergió con un kunai en la mano, lanzándolo contra el muñeco. Vio cómo el kunai se incrustaba en la garganta y quedó satisfecha. Arashi se levantó, haciendo una mueca de dolor de espalda. Por fin logramos hacer casi todo bien, dijo. Ya era hora. Ella lo miró con el ceño fruncido. No pise muy fuerte, deja de quejarte. La miró con el ceño fruncido. Ahora importa cuánto pises. Se trata de cuántas veces lo hiciste. Le empezaba a doler la espalda. Se llevó la mano a la espalda y empezó a frotársela. No le hizo mucho efecto, pero estaba dispuesto a aguantar lo que pudiera. Y aún así hiciste mal, dijo Hiro, apoyado en un árbol al otro lado del campo de entrenamiento. Se mantuvo tan lejos porque a todos les preocupaba el área de efecto del jutsu de Tsukiko. Era la primera vez que podía usarlo y él pudo ver que solo se extendía 1,5 metros a cada lado del objetivo. Puede que se hubieran excedido con las precauciones, pero él solo estaba dispuesto a avanzar un poco. Por lo que sabía, la extensión podía variar. Lo vio avanzar lentamente desde el árbol. Con las nubes moviéndose ante el sol, parecía que salía de entre las sombras. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Hicimos exactamente lo que acordamos. Era una maniobra que había leído en uno de los libros de su padre esa mañana y quería probarla. Cuando llegaron al campo y después de entrenar para calentar, logró convencerlos para que la ayudaran a probarla y a otras. No lo hiciste, dijo, mirando el libro que tenía en la mano. Se supone que debes lanzar el kunai mientras sales del rollo, no después. No puedo hacer eso. Mi vista se ve afectada cuando estoy en el rollo. Intento lanzarlo, pero no sé dónde va a terminar. Tendrás que averiguarlo. Dio unos golpecitos al libro. Dice que lanzar después de la tirada causa un retraso en derribar al objetivo. Si hay un retraso, el objetivo podría recuperarse o hacer que alguien venga a protegerlo. Ella gimió. Justo cuando creía que por fin había dominado el movimiento, descubrió que no. Supongo que lo vamos a repetir.
Se volvió hacia Arashi. Él retrocedió, con una mano extendida en señal de protesta, mientras la otra seguía masajeándose la espalda. No, 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 en absoluto, le dijo. Me duele la espalda. No aguanto más. Ella suspiró irritada. Eres un bebé grande, dijo. Es fácil para ti decirlo. No eres tú el que está siendo pisoteado. Ella se acercó a él con paso decidido. Quítate la chaqueta y tírate al suelo. Hizo una pausa, sin estar muy seguro de lo que había oído. ¿Cómo dice? Dije que te quitaras la chaqueta y te tiraras al suelo. ¿Por qué haría eso? Tuvo la tentación de patearle los pies, pero sabía que solo lo haría resistir. Intento ayudarte. Ahora quítate esa chaqueta. La miró con duda, pero aún así se la quitó. No hizo falta que le dijera que se tirara al suelo, ya lo estaba haciendo. Estírate boca abajo. Hiro lo observó mientras lo hacía. ¿Qué estará planeando? Se preguntó. No parecía una broma en ciernes, pero tampoco podía negarlo. Se preguntó si Arashi estaría pensando lo mismo. Tsukiko se agachó y se sentó a horcajadas sobre su espalda. En cuanto sintió su peso sobre la espalda, Arashi se preguntó qué estaría haciendo. Unas manos que no eran las suyas le agarraron la camisa y empezaron a subirla. «Oye, oye, oye», exclamó, intentando mirarla. «Deja de moverte tanto», le dijo, mientras seguía subiéndole la camisa. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy ayudando». «Ahora deja de moverte, ¿quieres?» No se tranquilizó. Al sentir sus manos en la espalda, frías a pesar del calor del día, empezó a pensar que iba a matarlo. Pero entonces esas manos empezaron a masajear y frotar sus músculos. Fue un cambio inesperado. Su mente superó el pánico con el placer del alivio. «Oh, Kami», gimió. «Qué bien se siente». Ella sonrió mientras le daba un masaje. «Me alegra mucho que lo apruebes. Por favor, no pares». Era como si todo el dolor y los dolores desaparecieran de su espalda. No se resistió más y la dejó continuar. Hiro se sorprendió, no porque no le gastara una broma a su compañera, sino porque sabía lo que hacía. «¿Cuándo supiste dar un masaje, Tsukiko?», preguntó. «Desde que mi tía Uruchi me dio algunas lecciones», le respondió, aún concentrada en su trabajo. «Sé hacer lo básico, pero necesito concentrarme. Así que deja de hablar». «Bien, lo siento». Guardó silencio y permaneció en silencio mientras los observaba. Pero cuanto más la observaba masajear a Arashi, más sentía que estaba interrumpiendo un momento privado. Sus miradas, contentas y concentradas, daban la impresión de que habían dejado de preocuparse por el mundo que los rodeaba. Solo estaban ahí el uno para el otro. ¿Debería decir o hacer algo?, se preguntó. No, eso no le serviría de nada. Solo se sentiría más incómodo. Solo podía guardar silencio y esperar. Pero retrocedió hasta el árbol para estar un poco más solos. Mientras Tsukiko movía las manos por la espalda de Arashi, se dio cuenta de algo. Tengo las manos en la espalda de un chico. Y no es Itachi. El pensamiento le puso las mejillas coloradas. Intentó mantener la compostura, pero no parecía funcionar. No solo estaba usando las manos en la espalda de un chico, sino que también estaba ahorcajada sobre dicha espalda. Si se inclinaba un poco hacia atrás, podía sentir la curva de su trasero. Su cuerpo empezó a hacer eso inconscientemente y sintió esa curva. Salió de ese pensamiento y avanzó de nuevo, alejándose de la agradable curva. Vamos, Tsukiko, cálmate, se dijo. Relájate. Soy Arashi, ¿de acuerdo? No hay de qué preocuparse. Todo está bien. No todo iba bien. No se había dado cuenta hasta que empezó a hacer esto, pero Arashi tenía buenos músculos. Se preguntaba por qué no los había visto antes. Era una pregunta tonta. Siempre llevaba esa chaqueta. Impedía que nadie viera un atisbo de músculo. Y ahora, sentía todos sus músculos. Tenía que admitir que era una sensación agradable contra sus manos. Pero también la asustaba. Era Arashi. Aún así, volvió a lo que Tsume había dicho durante aquella pijamada. Tal vez toda la charla tenía algún sentido. ¿Arashi tenía algo de especial? Intentó mirarlo sin que se notara. No podía verle la cara, solo la nuca. Pero sabía cómo era. Supuso que era bastante guapo, aunque lo del tinte le parecía raro. Quizás era porque sabía que por dentro era rubio. Se vería mejor si mostrara su color natural de pelo. ¿Pero estaría dispuesta a salir con él? Esa pregunta surgió de la nada. ¿Por qué iba a pensar en salir con él?, se preguntó. Era su compañero de equipo, por Dios. ¿Y no era demasiado joven para salir con alguien?
Su mente seguía intentando argumentar los hechos y presentar su argumento. Pero su cuerpo seguía insistiendo en que le gustaba la sensación de sus manos contra su piel. Cada vez que él gemía de satisfacción, sentía que la sangre le corría por el cuerpo en respuesta. No sabía qué pensar. La excitaba y la asustaba a la vez. Deja de pensar en eso. Se ordenó, intentando volver al trabajo. Volvió con energía, pero era demasiada. ¡Ay!, gritó Arashi cuando ella le pellizcó el músculo. Oye, pensé que sabías lo que hacías. Sí, replicó ella, intentando disimular la vergüenza. Quédate quieta y déjame terminar. Ya casi había terminado. Hiro miró al cielo, sintiéndose cada vez más como un mirón. El sol se había ocultado por completo tras las nubes y el viento arreciaba. Las nubes eran grandes, abultadas y grises, mostrando a todo aquel que las mirara que eran nubes de tormenta. Hola, chicos, gritó. ¿Deberíamos irnos? Había oído algo sobre una tormenta que se dirigía hacia el pueblo en las noticias, pero no había prestado atención. Había estado intentando salir para reunirse con los demás. Antes de que pudiera terminar de preguntar, la lluvia amainó rápidamente. En cuestión de segundos, estaban empapados. ¡Ay, Dios mío!, gritó Arashi, poniéndose de pie. Al hacerlo, tiró a Tsukiko al suelo. Sintió que el trasero se le mojaba y se enfriaba por la hierba, y no le gustó. Oye, un pequeño aviso la próxima vez, le dijo. Estaba demasiado ocupado bajándose la camisa y poniéndose la chaqueta. Pero era demasiado tarde, ya estaba empapado. Genial, justo lo que necesitaba, murmuró para sí. Miró a Tsukiko, todavía sentada en el suelo. ¿Qué haces? Levántate ya. Le ofreció la mano para que la tomara. Casi quiso replicarle. Pero la lluvia le apagó la actitud. Tomó la mano y se incorporó. Gracias. Chicos, gritó Hiro mientras corría hacia ellos, empapándose tan rápido como ellos. Deberíamos salir de aquí. ¿Por qué?, le preguntó. Aún podemos entrenar. No creo que esta tormenta vaya a amainar lo suficiente para que podamos entrenar, Tsukiko. Miró las nubes. No parecían haber terminado de vaciar el agua que llevaban dentro. La única vez que dejó la chaqueta en casa, tenía que llover así. Cobarde, dijo ella. Arashi negó con la cabeza, salpicando agua por todas partes. No, estoy de acuerdo con él en esto, Tsukiko. Ya estoy empapado hasta los huesos con este tiempo. El relámpago brilló en lo alto y el trueno lo siguió rápidamente con un estruendo que resonó como un tambor. Ella y Hiro vieron a su compañero quedarse rígido al oír el sonido, con los ojos abiertos de miedo. El recuerdo de encontrarlo encadenado a una ducha con Ichiro frente a él, con una picana eléctrica en la mano, les vino a la mente rápidamente. Y no era solo eso. Sabían que le tenía miedo a los rayos y a los truenos. Podría haber sido algo que les habría parecido infantil en Arashi, si no hubieran descubierto que era a través de la tortura que le tenía miedo. Es lo que hacía que el trabajo de Ichiro fuera más cruel. Muy bien, tienen razón, dijo ella, rindiéndose. Extendió la mano y tomó el brazo de Arashi. Él salió de su estupor al sentir su toque y la miró. Vamos, Arashi, le dijo. Volvemos a casa. Asintió lentamente. Sí, vamos. Los condujo fuera del campo de entrenamiento, casi corriendo, pero sin llegar a correr. Ninguno de sus compañeros dijo nada al respecto mientras lo seguían. Ubicación desconocida. El calor se le metió en los huesos y la dejó seca. Pero en los 13 años que llevaba allí, sabía que ese era el objetivo. Después de todo, el loto blanco la había arrojado a una jaula que colgaba sobre un pozo de lava dentro de un volcán. Todo para evitar que controlaran ni la más mínima gota de agua. Tenían tanto miedo de sus habilidades que cualquier alimento que le dieran estaba completamente seco y la obligaban a beber líquidos a través de un tubo que le introducían por la garganta. Una vez que se lo bebía todo, se lo quitaban y la dejaban en paz. Había sido la misma rutina de baile desde que el loto blanco la arrojó allí. Pero no se había derrumbado ni una sola vez en 13 años. Estamos bajo ataque. Gritó de repente uno de los guardias. Otro gritó. ¡Cuidado! Poco después se oyeron los sonidos de la batalla. Miró al techo de su celda. ¿Qué es esto?, se preguntó. Vio destellos de fuego en las pasarelas, pero fuertes ráfagas de viento los desviaron. Entrecerró los ojos. No era una ráfaga cualquiera. Era una ráfaga de aire control. Algo estaba sucediendo sobre ella y solo podía observar. Pero cuando vio a Saer, vestido como un loto blanco, usar aire control para aterrizar en la pasarela de al lado, se relajó un poco. Le sorprendió que supiera a aire control, pero ya habría tiempo para eso más tarde.
Sabía por qué estaba allí y se alegró. Gasan, por suerte sin uno de esos malditos uniformes, aterrizó junto a él con un gran barril en la mano, pero no había nadie más después de eso. Debió significar que ella era la tercera en ser liberada. El barril fue lanzado por el borde hacia ella y una ráfaga de aire lo partió. El agua cayó libremente hacia ella. Observó la caída por un instante, fascinada por la belleza que no había visto en una década. Transcurrió el instante y se puso de pie, doblando el agua hacia los muñones donde antes estaban sus brazos. El agua se fusionó en zarcillos, algo a lo que estaba acostumbrada antes de ser arrojada a esta prisión. Y ahora, estaba saliendo. Con un golpe en la puerta, esta se abrió de golpe y ella quedó libre. Salió corriendo y saltó, doblando los tentáculos hacia un costado de la celda. Se engancharon, transformándose en manos, y ella trepó rápidamente. En la cima, se balanceó formando un arco, lo suficientemente alto como para esquivar los disparos de un maestro fuego. Se agarró a uno de los cables que sostenían su celda sobre la lava, aprovechando el impulso para subirse a la pasarela y eliminar a 2 guardias del loto blanco en el proceso. Los demás arriba le lanzaron una lluvia de tierra y fuego, obligándola a seguir moviéndose. Pero ella logró usar esa maniobra para ascender, eliminando a todos los guardias que intentaban detenerla. Al aterrizar al mismo nivel que sus compañeros, vio que solo quedaban 2 guardias. Aterrizó entre ellos y dobló la punta de un zarcillo en hielo, formando un gancho. No se dieron cuenta de su presencia hasta que le dio a uno en la pierna, lo envió volando contra la pared y dejó inconsciente al segundo de cabeza contra la pasarela. Al levantarse de sus rodillas, se giró para mirar a Gasan y Saer. Nunca pensé que me alegraría tanto volver a ver sus horribles caras, les dijo sin rodeos. Gasan sonrió. Me alegra verte también, Minghua, dijo. Parecía un poco reseca y tenía el pelo más largo, pero seguía siendo la misma mujer que lo mantenía alerta. Miró a Saer. Casi no podía distinguir que era él con todo ese pelo. Pero aún así sabía que era él. Me siento halagada. Me delataste antes que a tu novia. Él le sonrió. La atraparemos a ella ahora. Ubicación. Dirigible. Todo el equipo estaba sentado alrededor de la mesa debajo de la cabina, observando el mapa que les habían mostrado. Cuando se embarcaron en esta misión, tenían grandes esperanzas de que los nuevos maestros aire los acompañaran. Pero ahora, solo contaban con un granjero al que habían convencido para unirse y un holgazán malhumorado al que habían obligado a unirse. Cuando Naruto se enteró de cómo Asami había conseguido que Ryu se uniera, solo respondió, bien pensado. Eso fue todo. Tenzin quería tomar el mapa con todas las ubicaciones tachadas y tirarlo por la ventana. Ahora parecía tan decepcionante. Bueno, supongo que deberíamos ir a Basinse y probar suerte allí, les dijo a todos. Korra sabía que ese era el objetivo final, pero ahora dudaba que encontraran maestros aire dispuestos allí. No sé qué hacer, se lamentó en voz alta. Solo pensé que más gente estaría emocionada de venir con nosotros. Bueno, quizá tengan que hacer más para entusiasmarlos, les dijo Bumi. Necesitan añadir un poco de brillo. Naruto lo miró desde su asiento en el sofá, detrás de Asami. ¿Y qué sabes tú de espectáculos, Bumi? Preguntó con una expresión ligeramente divertida. ¿Estuviste en el circo? Le dirigió al Paragón de Fuego una mirada algo indignada, también tiznada de Ojin. De hecho, lo estaba. Todos se sorprendieron, y Bumi más que nadie. ¿En serio? Le preguntó al Paragón sentado a su lado. Él asintió. Sí, de verdad, respondió. Esa fue mi primera vez intentando adquirir experiencia. Me escapé de Shifugune y me uní a un circo. No pudo encontrarme durante casi un mes y, cuando lo hizo, admitió que la había impresionado con la duración. Probablemente por eso no me lo dijo ni a mí ni a los demás, pensó Naruto. June se enorgullecía de ser la mejor cazarrecompensas de los países del control. Si hubiera tenido que rastrear a su aprendiz durante un mes antes de encontrarlo, no habría compartido esa información con Naruto ni con los demás. Francamente, nunca la habrían dejado olvidarlo. El ánimo de Bumi se agrió un poco. Claro, cuando me encontró, hizo que Nila me paralizara y me arrastró de vuelta a Ciudad República. Luego me obligó a alistarme en las Fuerzas Unidas. Se preguntaba si haberla evadido durante un mes era la razón por la que lo había obligado a alistarse como cadete en lugar de soldado raso. Todos lo miraron fijamente, esperando a que continuara. No dijo nada durante un buen rato. Entonces notó las miradas. ¿Qué? ¿Estabas tratando de explicar algo, Bumi? Le recordó Naruto. Ah, sí, dijo, recordando lo que intentaba transmitir.
Bueno, como dije, necesitas darle un toque de dinamismo, deslumbrante. Sí, deslumbrante. Asintió Bolín, ya con una idea. Podríamos montar una especie de espectáculo callejero de aire control. Miró al maestro Tierra como si hubiera tenido la mejor idea. Iba a decir que podríamos cubrir la túnica de Tenzin con lentejuelas, pero eso es aún mejor. Korra vio cómo los miraban a ella y a Tenzin con sonrisas entusiastas. Simplemente miró a Tenzin. Suena ridículo, pero podría funcionar. Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa en este momento, respondió. ¿Sí? Exclamó Bolín, levantándose de su silla. Ese es el entusiasmo que me gusta oír. Siempre podemos seguir el método de Asami si eso no funciona, sugirió Naruto. ¡No! Le gritaron todos al unísono. Asami no dijo nada. Solo miró hacia la mesa y se aseguró de que nadie viera la vergüenza en su rostro. ¿Qué? Preguntó su sensei, un poco desconcertado. Es una buena idea. No podemos andar amenazando a los maestros aire con que los mataremos si no se unen a nosotros, Naruto, dijo Tenzin con severidad. Bumi asintió, apoyando a su hermano. Sí, nos considerarían asesinos y terroristas si hiciéramos eso. Pero ni siquiera lo decimos en serio, protestó el anciano. Aunque fue una protesta débil, Asami supo que había una leve sonrisa en su rostro. Disfrutaba de la discusión. Eso me cuesta creerlo. Vamos, Bumi. Me viste con Kwon y su familia. Estaba perfectamente bien. Eso no es lo que nos preocupa, dijo Mako. Intentaba mostrarse enojado y respetuoso a la vez. No estaba seguro de si lo estaba haciendo bien. Hablamos de lo que le hiciste a Ryu. Se encogió de hombros con despreocupación. Así que me aseguré de que dejara de quejarse. Funcionó, ¿verdad? Le ataste las manos a la espalda, le pusiste cinta adhesiva en la boca y lo sujetaste por el pie sobre la barandilla, preguntándole si quería ver si podía usar su aire control para volar, dijo Tenzin mientras lo señalaba con un dedo acusador. La acusación no lo desanimó. ¿Y? Preguntó. ¿Y no puedes hacerle eso a la gente que estamos tratando de reclutar? Se burló de eso. No te hagas el importante, Tenzin. Ya nos estábamos cansando de sus relinchos. Simplemente decidí hacer algo al respecto antes que nadie. Y lo hice de una manera que evitará que vuelva a relinchar. Aún así, fue ir un poco demasiado lejos. Tenzin, ya pasó. Dejó de relinchar. Llévate la victoria. Le dijo al maestro aire. Además, tienen que empezar a pensar cómo van a deslumbrar al siguiente pueblo. Quería seguir discutiendo, pero Bolin y Bumi se pusieron serios al oír esas palabras y empezaron a hablar. Le dirigió a Naruto una última mirada antes de rendirse y unirse a la conversación. Si querían dar un espectáculo, necesitarían a alguien que supiera lo que un maestro aire podía hacer. En el siguiente pueblo, un pequeño lugar literalmente excavado en la montaña, aterrizaron en el borde y se reunieron en la rampa. Bolin se había puesto un bigote llamativo que podría haber engañado a cualquiera si hubieran optado por ignorar su apariencia joven. Aún así, la gente se reunió alrededor de la aeronave mientras el maestro Tierra gritaba por el megáfono. Vengan todos a presenciar los asombrosos maestros aire. Un espectáculo de aire control que los dejará sin aliento, con viento. Primero, el mismísimo maestro tatuado, lo conocen como el hijo del avatar Aang, se afeita cada pelo de la cabeza todos los días. Es el único con una flecha apuntando a la nariz, Tenzin. En cuanto escuchó la señal, Tenzin se giró en la rampa para encarar a la multitud, quitándose la capa con un gesto elegante. Iba con el torso desnudo y todos podían ver que era todo músculo, nada de grasa. Saltó hacia adelante y dobló una rueda de aire bajo sus pies. Se detuvo junto a Bolin, desplazándose por el suelo y luego desplazándose, describiendo un semicírculo. Allí, con los brazos extendidos sobre la cabeza y escuchando los aplausos de la multitud, se sintió bastante satisfecho. Había tenido dudas sobre su papel, sobre todo porque tenía que mostrar algo de piel, pero parecía estar funcionando. Bolin esperó a que los aplausos se calmaran un poco antes de volver a hablar. Vamos, damas y caballeros, por favor, silencio. Caminó lentamente hacia la multitud, con la voz dramáticamente seria. Tengo noticias serias. Hemos oído que han visto a un convicto de fuego control fugado cerca de aquí. No quiero asustar a nadie, pero si ven a un maestro fuego con una bufanda roja. Ya estaba apuntando la cabeza en la dirección obvia cuando alguien del público gritó. Lo veo. Está ahí. Todas las miradas se posaron en Mako, que estaba entre la multitud y parecía no querer estar allí. Se adelantó para que todos pudieran verlo.
Soy el convicto fugado, y todos ustedes recibirán mi merecido, dijo, completamente rígido. Para mayor efecto, lanzó una pequeña ráfaga al aire. Bolin casi frunció el ceño a su hermano. Había sido así desde que lo llevaron al ensayo. Con esa actitud, no era de extrañar que nunca hubiera entrado en la mudanza. Aún así, tenía que arreglárselas con lo que daba y el público lo devoraba todo. ¡Oh, no!, gritó dramáticamente, mirando a todas partes en busca de ayuda. ¿Quién nos ayudará? Y esa fue la señal para que Korra subiera al escenario. Lo haré, declaró en voz alta, con mis habilidades de aire control. Con un par de movimientos rápidos y elegantes, atrapó a su exnovio en un pequeño tornado. Él giró una y otra vez, mientras todos lo observaban. Ella lo dobló aún más en el aire, dejando que el tornado se desvaneciera para que pudiera caer, atrapándolo con una ráfaga rápida y enviándolo de vuelta en otro tornado. Sus gritos rápidamente se volvieron reales y llenos de pánico. «Oye, suéltame. Esto no es lo que ensayamos. Korra», le gritó. Pero ella no pareció oírlo. Pero ella lo había oído. Miró a Asami y compartieron una risa discreta. «Lo siento, Mako, pero te lo merecías», le dijo en silencio, dejándolo caer unas cuantas veces más. Quizás esto bastaría para tranquilizarlo. Recibió la mirada impaciente de Bolin y finalmente lo dejó caer para siempre. Con su hermano en el suelo, Bolin le indicó a Hinora que comenzara la siguiente parte del espectáculo. Ella soltó a Oji. El bisonte voló alto, haciendo un tonel, haciendo piruetas a la vista de todos. «Con el poder del aire control, incluso esta bestia puede flotar», proclamó Bumi. «Como una pluma». Todos observaban con asombro cómo Oji seguía volando. Bumi se acercó a la multitud con los brazos abiertos. Realizó algunos movimientos básicos de aire control y el aire salió disparado de sus palmas. «Miren lo que se puede hacer en tan solo unas pocas semanas de práctica», les dijo Bolin mientras observaban a Bumi controlar el aire. Una sombra voló sobre sus cabezas. Levantaron la vista y vieron a Hinora surcando el aire con un planeador. Bolin podría haberse reído de sus caras de sorpresa, pero también vio cómo algunos parecían horrorizados ante lo que veían. «No, no, tranquilos», les dijo a todos. «Puede que sea joven, pero tiene el control». Como para enfatizar sus palabras, dio un par de vueltas en el aire y aterrizó en el punto más alto de la casa más cercana. Aterrizó con facilidad y se levantó con la misma facilidad. Naruto observaba todo esto desde su posición junto a la rampa. «Lo admito», se dijo. «Bolin sí que sabe montar un espectáculo». «¿Piensas darle algo que hacer?», preguntó el zorro desde dentro. Él también estaba viendo el espectáculo, aunque con más desinterés. Tal vez la industria cinematográfica sea el lugar adecuado para él. Tú y yo vimos esas películas con una carcajada. Para eso solo servían. La actuación del maestro Tierra solo le daba un toque cómico, no como actor, sino como director. Puede que tengas razón ahí. Gracias. Al terminar el espectáculo, Bolin hizo su último anuncio. «Damas y caballeros, si ustedes o alguien que conocen es un maestro aire, por favor, envíenlo. Al maestro Tenshin y al avatar Korra les encantaría enseñarles todo lo que saben». Todos saludaban a la multitud, algunos más evidentemente que otros. Korra le sonrió a Tenshin, quien volvía a vestir su camisa y capa. Quizás esta fuera la que les diera la atracción que necesitaban. Si funcionaba, probablemente podrían usarla de nuevo en Ba Sing Se. Con el espectáculo terminado, la multitud comenzó a dispersarse. Nadie se acercó. «Por favor, que sean maestros tierra o no maestros», rogó a todos los que la escuchaban. Si había algún maestro aire que viera el espectáculo y no se acercara, eso la haría sentir muy estúpida a ella y a los demás. Pero cuando los últimos de la multitud volvieron a la normalidad, un chico con ropa decente y una mochila verde a la espalda corrió hacia ellos. «Hola. Si buscan maestros aire, acaban de encontrar uno». Para demostrarlo, se movió en círculo, obviamente imitando lo que acababa de ver. Pero emitía corrientes de aire con cada movimiento. «Quiero unirme a ustedes». Todos sonrieron ante esas palabras. «Fuera de la ciudad», exclamó Bolin. «Tenemos a nuestro próximo recluta», le dijo Korra a Tenshin. La situación pintaba bien. Pero existía la posibilidad de que el chico se largara al enterarse de los detalles. Así que lo miró y dijo: «Para que quede claro, nos dirigiremos a Ba Sing Se, luego al Templo Aire del Norte para vivir como nómadas y reconstruir la Nación del Aire. ¿Te parece bien?» «Sí, Ba Sing Se, reconstruye el templo, nómada aire, ¿qué haces?» «Me apunto», dijo sin dudarlo. «Vámonos ahora mismo».
Bolin saltó de alegría. Esto va a ser genial. Te va a encantar, rápido, ¿cómo te llamas? Terminó preguntando. Kai, respondió el niño. ¿Y cuando nos ponemos en marcha? Tenzin levantó una mano expectante. Espera un segundo, Kai, ¿dónde están tus padres? No podemos dejar que vengas con nosotros sin su permiso. No quería que lo echaran del pueblo y lo persiguieran como secuestrador. La expresión de ansiedad desapareció de su rostro y bajó la mirada. Mis padres se han ido. ¿Eres huérfano? Preguntó Bolin, sintiendo inmediatamente compasión por él. Sucedió hace como un año. Mi pueblo natal fue asaltado por bandidos, pero mis padres se defendieron. Tenía mucho miedo, pero me dijeron que no me preocupara, que me protegerían, y así lo hicieron. Mis padres me salvaron a mí y a todo el pueblo, pero murieron en la lucha. Mamá y papá lo eran todo para mí, eran mi vida entera. Desde entonces, he estado huyendo. Esos mismos bandidos siguen tras de mí. Asami lo sintió mal. Ni siquiera podía pensar en perder a una familia así. Era triste, de verdad triste. Pero entonces Naruto-sensei soltó una carcajada áspera y todas las miradas se posaron en él. Buen intento, chico, le dijo a Kai. Aunque he oído cosas mejores. ¿De qué estás hablando, Naruto? Preguntó Tenzin. El niño está mintiendo. ¿Qué? Dijo Kai, sorprendido y a la vez conmocionado por la acusación. No miento. Te lo juro, digo la verdad. No, no lo eres. Bolin se interpuso entre los dos, actuando casi como un escudo. Vamos, Naruto. Debes haber malinterpretado las cosas. No puede estar mintiendo. ¿En serio? Le preguntó al maestro Tierra. Entonces, ¿por qué se prepara para huir si dije que mentía? Todos miraron a Kai, que ahora estaba un poco más atrás. Tenía las rodillas ligeramente dobladas y los pies apuntaban hacia la izquierda, como si estuviera a punto de salir corriendo. ¿Está nervioso por tus acusaciones? Lo miró fijamente. Bolin, te doy 2 segundos para que reconsideres tu afirmación porque sé que no ignoras el aspecto de un niño de la calle. Su mano se volvió borrosa y un kunai golpeó el suelo cerca de Kai. El chico gritó de sorpresa y lo miró. Estaba a punto de moverse cuando la cosa aterrizó. Muévete 1 centímetro más, chico, y te dejaré cojo para el resto de tu vida. Vamos, Naruto, esto está yendo demasiado lejos. Protestó Korra. Él no la miró. No lo he matado, relájate. Estás asustando al niño. Se le notaba en la cara. Estaba completamente aterrorizado. Miró al niño una vez y dijo, está fingiendo. Mako oyó un zumbido en el oído muy parecido al del motor de su moto. Y cada vez era más fuerte. Chicos. Les dijo a todos. Creo que tenemos compañía. 5 motocicletas llegaron desde el otro lado del pueblo, dirigiéndose directamente hacia ellos. Se detuvieron junto a la fuente y los hombres desmontaron. Mako, sujeta al niño y asegúrate de que no se vaya a ninguna parte, le ordenó Naruto al maestro fuego antes de acercarse a los hombres que se dirigían hacia ellos. En cuanto creyó que ya no había peligro, Kai intentó moverse. Pero Mako ya estaba allí, con una mano férrea sobre su hombro. No te metas en ningún sitio, le dijo al chico. Tengo que hacerlo, dijo Kai. Volvía a tener miedo, mirando a los hombres y cualquier posible salida. No se lo creía. ¿Por qué? Son los forajidos de los que hablaba. Miró a Korra con ojos suplicantes. Por favor, no dejes que me lleven. Buenos días, sheriff, saludó Naruto al hombre que lideraba el grupo. ¿En qué podemos ayudarles hoy a usted y a sus ayudantes? Miró fijamente a los hombres. ¿Ese es un sheriff? Vio la placa en su armadura. Era un sheriff. Ese mismo sheriff miró a Naruto con recelo. ¿Quién eres? Preguntó. Soy Naruto Uzumaki, Paragón de la Nación del Fuego. Metió la mano en su camisa y levantó su medallón para que lo vieran. Esta es mi identificación. Lo observó un instante y se puso firme. Mi señor, dijo respetuosamente. Sus ayudantes siguieron su ejemplo y saludaron. El anciano resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Ojalá hubieran parado con eso. Rió Kurama. Será el mismo día que Agni se resfríe. Tranquilos, les dijo al sheriff y a sus hombres. ¿Qué hacen aquí? El niño, mi señor, respondió. Es un ladrón. Llevamos meses persiguiéndolo. ¿Lo has hecho? Volvió a mirar a Kai, que aún estaba en las manos de Mako. Mako, tira su mochila para acá. El maestro fuego se la quitó, ignorando la protesta del chico, y la arrojó. Aterrizó con un ruido sordo a los pies de Naruto, derramando monedas de oro y joyas. Kai vio que todos miraban a la manada.
Cuando lo miraron, pudo ver la pregunta inquietante en sus rostros. Tenía que encontrar una respuesta, rápido. La encontré en el camino, les dijo. Asami, ¿podrías? Trax. Pai. Gritó Kai, frotándose el lugar donde recibió la bofetada. Mako miró a Asami con gratitud mientras ella bajaba la mano. Gracias, le dijo. Dejó de sonreír al mirar al niño que sostenía en brazos. Ya basta de mentiras, niño, dijo. Queremos la verdad. Los agentes avanzaron y le arrebataron a Kai. La verdad es que es un forajido, respondió el sheriff. Pasó toda su vida huérfano hasta que lo adoptó una familia muy amable hace 6 meses, ¿y cómo les pagó? Quitándoles todos los ahorros de toda su vida. Lo hemos estado buscando desde entonces. Korra escuchó sus palabras mientras miraba el dinero. Sus ojos se encontraron con los de Kai. ¿Es cierto? Le preguntó. Parecía avergonzado y, al hablar, lo sonaba. Quien robó esas cosas era mi antiguo yo. Una vez que aprendí aire control, cambié. No sé cómo explicarlo, pero siento que el aire control me eligió por una razón, como si fuera una persona nueva. Los agentes no quedaron convencidos con sus palabras y empezaron a tirar de él. Intentó soltarse, arrastrándose por el suelo, pero lo sujetaban con demasiada fuerza. Lo siento. Por favor, tienen que escucharme. No lo hicieron. El resto de los agentes y el sheriff se dieron la vuelta y los siguieron. ¿Lo van a llevar de vuelta al orfanato? Preguntó Bolin. Su voz era tranquila. Sabía que lo habían engañado, pero se veía reflejado en el chico. Un orfanato lo haría sentir en la miseria más absoluta. No, va a la cárcel, declaró el sheriff. Korra observó en silencio cómo se llevaban a Kai. Sabía que se merecía lo que le esperaba. Pero al mismo tiempo, no estaba segura. Era solo un niño. No tenía por qué estar en la cárcel. Había algo más que se podía hacer. Espera. Tienes los ahorros de toda la familia, ahora déjanos llevarnos a Kai. Tenzin la miró completamente sorprendido. ¿De verdad quieres que un nuevo miembro de la Nación del Aire sea un mentiroso y un ladrón? Le preguntó. Ella lo miró. Ya tenemos a un granjero reticente y a un holgazán quejoso, respondió. Solo necesita orientación, Tenzin. ¿Quién mejor que nosotros para dársela? ¿Quieres a este chico o no? Le preguntó el sheriff a Tenzin. Lo pensó, acariciándose la barba. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenían las palabras de Korra. El chico necesitaba aprender a usar el aire control. Quizás enseñándoselo, también lo harían una mejor persona. Sí, puedes dejar al chico bajo nuestra custodia. En cuanto oyó esas palabras, Kai se liberó de los agentes. Corrió hacia Korra y le dio un fuerte abrazo por la cintura. Gracias. Le dijo. No hagas que me arrepienta, le respondió ella, sin dejar de abrazarlo. Bienvenido a la familia, hermanito, dijo Bolin, uniéndose al abrazo junto con Hinora. Mientras el sheriff y sus ayudantes se marchaban, Kai disfrutó del abrazo. Al separarse, miró a Naruto. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Lo acabas de hacer. ¿Qué? Preguntó confundido. No, no lo hice. Lo hiciste. Asami se inclinó hacia él. No te preocupes, le susurró. Ya lo hiciste, pero te permitirá otro. Pregúntale. Él escuchó sus palabras y preguntó. ¿Cómo sabías que estaba mintiendo? El anciano lo miró fijamente. ¿Entonces lo admites? Estuvo fanfarroneando todo el tiempo. No podía ser. Había soñado tan seguro antes. Cuando Kai escuchó sus palabras, pensó que lo habían pillado. Bueno, no podía simplemente decírselo al hombre. Podría meterse en más problemas. Sí. La agudeza en la mirada de Naruto se desvaneció al instante y una sonrisa cómplice la reemplazó. Era tu voz. Aunque sonabas sincero, no pudiste evitar ese tono de suficiencia. ¿Había una corriente subterránea? Preguntó Asami. Él asintió. Es algo que te enseñaré. Su tono de voz era puro alarde de cómo nos había engañado con esa historia triste. Por si fuera poco, ahí estaba su manada. Pensó en la mochila, pero no recordaba que tuviera nada malo. ¿Qué pasa? No dejaba de mover los hombros ligeramente, como si se estuviera acostumbrando a un nuevo peso en la mochila. Volvió a mirar a Kai. Tú también robabas a otros, ¿verdad? Sí, admitió sin vergüenza. ¿Lo habían pillado? ¿Para qué mentir ahora? Su respuesta hizo que la Zanpakuto de Naruto, envainada, descansara bajo su barbilla. Si te pillo haciendo eso otra vez, haré que te arrepientas. ¿Entendido? Sí, lo entiendo, dijo con naturalidad. Ya había visto la escapatoria. Solo tenía que asegurarse de que el viejo no lo atrapara. No intentes escabullirte de esta, muchacho.
Tengo buen ojo. ¿Qué? ¿Cómo? Le dedicó una sonrisa depredadora. Puedo leerte la mente. Se dio la vuelta y regresó a la pasarela. Asangi, dile al piloto que haremos una parada rápida antes de ir a Basingse. Su aprendiz lo siguió. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja. Para encontrar a los padres adoptivos de ese niño y obligarlo a disculparse con ellos. El sheriff me dio la dirección. ¿Debería decirle a Kai que vamos a hacer esto? No. Quiero que se sorprenda. Hará que la disculpa sea mucho más real. Kai vio al anciano desaparecer en la aeronave, y respiró aliviado al verlo desaparecer. Ese anciano era astuto. Kai no le tenía mucha estima cuando corrió hacia ellos, pero ahora sabía que probablemente era el más vigilante. Eso significaba que también sería el más peligroso. Tendría que tener cuidado con él. Aún así, estaba allí y se estaba subiendo a bordo. Lo estaba haciendo bien. Se dirigió a la aeronave, pero una mano lo agarró del pelo y lo giró. Se encontró cara a cara con el maestro Fuego, quien lo miró con recelo. Solo quiero que sepas que te estaré vigilando, chico, dijo con una sonrisa de advertencia. Sé exactamente lo que haces, porque he estado allí. No me engañas. Observó al tipo, intentando ver dónde guardaba la cartera. No era para guardar el dinero, sino más bien para fastidiarlo. Cualquiera que se le acercara así lo haría quedar como un tonto. No vio ningún bulto en los lugares obvios, y tratar de encontrarlo con un abrazo resultaría demasiado sospechoso. Así que, cuando la mano se apartó de su cabeza, retrocedió diciendo, «Guau. Oye, relájate. Estoy cambiando de aires, estoy haciendo un cambio». Se dio la vuelta y subió por la pasarela. «No te preocupes por mí. Lo creería más si no te viera intentando localizar mi billetera». Se quedó paralizado un instante. ¿Lo sabía? Quizás lo que dijo había sido cierto. Aún así, no iba a mirar atrás para comprobar si sabía de qué hablaba. Si lo hacía, perdería. Así que le dio la espalda a Mako y siguió subiendo por la pasarela. Hinora lo esperó a medio camino. «Hola, soy Hinora», se presentó. Un rubor le inundó las mejillas y no pudo evitarlo. Kai le parecía bastante guapo. Tenía una sonrisa encantadora y, con la cabeza rapada, parecía un poco salvaje. Ni siquiera pudo mantener contacto visual con él mientras seguía hablando. «Si necesitas ayuda con el aire control, puedo enseñarte lo que sé». «Gracias, eso es muy amable de tu parte», dijo con una sonrisa. «Hinora», gritó su padre desde el interior de la aeronave. «Nos vamos ya». Ella lo escuchó y subió por la pasarela. Kai la siguió y Mako remató. Una vez que todos estuvieron a bordo, la aeronave despegó rumbo a su próximo destino. Ubicación: Konoha. Mientras corría con Arashi, Tsukiko se dio cuenta de que correr por los tejados era muy diferente bajo la lluvia que bajo el sol. Todo parecía haber cambiado, convirtiéndose en algo misterioso y oscuro. Si no hubiera estado intentando llegar a casa, podría haberlo encontrado interesante y probablemente un poco encantador. Pero en ese momento, le preocupaba más no perder de vista a Arashi por la derecha. Si se alejaba demasiado, desaparecería bajo la lluvia. Tenía que mantener sus movimientos constantes. Era algo que se le hacía cada vez más fácil. Debía ser por todo lo que había corrido con él por la mañana. «Creo que estoy mejorando», pensó, saltando sobre una tubería. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que no corría por la mañana. Empezó a reconocer edificios mientras corrían. Se acercaban a casa. «Ya casi llegamos», le gritó a Arashi por encima de la lluvia. Él también lo veía, pero era más pequeño que ella. «Necesito correr más con diferentes condiciones climáticas», pensó. «¿Quieres ir primero?», le gritó. «¿Qué?». Por cómo sonaba su voz, no podía oírlo. Necesitaba hablar más alto. «¿Quieres tomar la iniciativa?», preguntó de nuevo, esta vez más alto. Tsukiko admitió que su pregunta la sorprendió bastante. No creía que lo lograra. Aún así, tenían que volver a casa. Lo que le pedía no era una oferta para dejarla ir adelante a ver qué tal le iba, sino una pequeña súplica de ayuda, ya que no estaba seguro de poder llevarlos allí. «De acuerdo», le dijo. Aterrizó en el siguiente tejado y redujo la velocidad, dejándola alcanzar. Ella hizo precisamente eso y rápidamente tomó la delantera. El sonido de sus pies corriendo con fuerza contra el hormigón húmedo volvió a sus oídos. Él estaba justo detrás de ella y la seguía. Lo guió por los tejados, siguiendo los puntos de referencia que podía distinguir a través de la lluvia. Vio el muro del complejo emerger de la lluvia y supo que estaban en la recta final. Le indicó a Arashi que bajara al nivel de la calle. Saltaron hacia una tubería de desagüe y se deslizaron por ella.
La puerta del complejo seguía abierta y la cruzaron corriendo. Encontraron la puerta de la casa y la atravesaron con la vacilación. Arashi cerró la puerta con fuerza y ambos se quedaron allí, recuperando el aliento. En cuanto lo hicieron, se sonrieron. Nunca se sintieron tan vivos y fue genial. ¿Sabes?, comentó Tsukiko, creo que es la primera vez que te gano en una carrera. ¿Estábamos corriendo?, preguntó medio en broma. No me había dado cuenta. ¿Correr a toda velocidad por los tejados? A eso le llamamos correr. Aún así, solo ganaste porque te dejé tomar la delantera. Así que no cuenta. Claro, no querrás que se rompa tu racha invicta ahora, ¿verdad?, le preguntó con sarcasmo. Pero aunque lo dijo así, le sonrió. De repente, Arashi perdió el habla. Le impactó ver a su compañera. Estaba completamente empapada, igual que él, pero con esa sonrisa, Tsukiko era innegablemente hermosa. Ni siquiera estar empapada le restaba belleza. De hecho, la realzaba. Si era hermosa ahora, solo podía imaginar cómo luciría cuando se convirtiera en mujer. Espera, ¿en qué estoy pensando?, se preguntó con horror. Estoy hablando de Tsukiko. Es mi compañera, mi amiga. Pero aunque intentara usar eso como excusa, no podía negar que era guapa. Si se preocupara un poco por su apariencia, podría llamar la atención de todos los chicos. ¿Por qué me da celos? No debería, ¿verdad? De repente, solo podía pensar en la noche en que le contó sobre su abuelo. Había hablado mucho con ella esa noche. Pero ahora mismo, solo podía pensar en que tenía a una chica en su habitación. Él tenía una chica en su habitación. Él tenía una chica en su habitación. Tenía una chica en su habitación. Oye, ¿estás bien, Arashi?, le preguntó Tsukiko. Lo sacó de su silencio. Sí, estoy bien. Probablemente no sonó muy convincente. Tsukiko, eras tú, gritó Mito desde arriba. Sí, somos Arashi y yo, mamá, gritó ella, mirando por encima del hombro para gritarle a la escalera. Acabamos de llegar. Entonces cámbiate esa ropa. Seguro que estás empapada. Se miraron y asintieron. Estaban completamente empapados. Se quitaron los zapatos y subieron a cambiarse. Pero algo era diferente entre ellos, o estaba empezando a cambiar. Ambos lo sabían, pero no sabían qué era. Y eso los ponía nerviosos. Ubicación desconocida. Salieron de la nada. Lo siento mucho, Lord Zuko, se disculpó el guardia con la cabeza gacha. El dragón cicatrizado no lo miró. Estaba demasiado ocupado observando las profundidades de la prisión de Minhwa. Era un lugar que él y Top ayudaron a construir. Les habían asegurado que le habría sido imposible escapar. El loto blanco estaba allí para asegurar que no saliera y que ninguna ayuda externa la liberaría. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara?, preguntó. Nos tomaron por sorpresa y ahora Saer es un maestro aire. Giró la cabeza para mirar al guardia, alarmado por esas palabras. ¡No! No puede ser. ¿Tienes idea del poder que poseen estos criminales? Individualmente, pueden derrotar a cualquier maestro aire. Juntos, podrían arrasar con el mundo entero. ¿Y ahora me dices que su líder es un maestro aire? Podemos rastrearlos. No necesitamos rastrearlos, respondió. Sé exactamente a dónde van. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la prisión. El guardia lo siguió hasta la cornisa. FN Jin esperaba allí con Natsumi a cuestas. Notifica a los nuevos jefes de la tribu Agua del Norte que un ataque a su prisión es inminente y avisa a Lin Beifong en Ciudad República. El avatar debe ser protegido. Consideró enviarle un mensaje a Naruto, pero decidió no hacerlo. El mensaje llegaría tarde o temprano. Ojalá fuera después de que se hubiera solucionado esta crisis. ¿A dónde vas?, preguntó el guardia, deteniéndose frente al dragón. Este lo miró con recelo y no tenía ganas de provocarlo. Zuko se acercó sin miedo, subiendo a bordo cuando bajó la cabeza para él. Para detenerlos, declaró. Mientras FN Jin despegaba y volaba por los aires, miró a Natsumi. Ella notó su mirada. ¿Todo bien, tío?, le preguntó. Negó con la cabeza. No, no lo es. Casi estoy pensando en llevarte de vuelta a la isla Ember y dejarte allí. Sabía que allí estaría a salvo, pero ella lo miró con horror. ¿Me dejarías en paz? Dijiste que no me harías eso otra vez. Él lo sabía. Era el mismo argumento que ella había usado para acompañarlo en este viaje. Quizá tuviera amigos en la isla Ember, pero solo confiaba en su familia lo suficiente como para quedarse con ellos. Él también sabía que no podía perder más tiempo. Tenía que llegar al Polo Norte antes que el grupo de Saer. Muy bien, puedes quedarte conmigo, dijo. Solo prométeme una cosa, Natsumi.
¿Qué? Escucha todo lo que te digo y haz lo que te digo. ¿No lo hago ya? Preguntó con una pequeña sonrisa. Él no le devolvió la sonrisa. Hablo en serio, Natsumi. Ella perdió la sonrisa al ver lo serio que estaba. Así que asintió y dijo, te lo prometo, tío. Él regresó hacia donde volaban y ella se aferró a la silla. Miró al horizonte, rojo resplandeciente por el sol poniente, y se preguntó qué estarían haciendo. Sea lo que sea, es suficiente para preocupar al tío, se dijo. Y eso era suficiente para que ella se preocupara.